Muy buenos días, estimados amigos, colegas de los 19 países que conforman la Federación Latinoamericana de las Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Bienvenido un nuevo sábado a estas mañanas académicas cargadas de grandes experiencias, de nuevos conocimientos científicos de nuestros maestros. Damos inicio al webinar de intervenciones efectivas en disminuir la mortalidad perinatal. Tengo el honor y el placer de presentar a una amiga, maestra y a una doctora de gran trayectoria internacional. Doctora Rosario García Mandujano, ginecobstetra por Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, medicina fetal por Fetal Medicine Foundation, King College London y University College de Londres. Directora Fetal Medicine México, Asociación Civil, líder del proyecto Invirtiendo la Pirámide de Atención Prenatal en México desde el año 2014 y líder de la Red Latinoamericana de Medicina Fetal. Doctora Rosario, bienvenida. Queda a cargo en la coordinación del webinar. Muchísimas gracias, estimado doctor Néstor Pavón. Qué gusto saludarle. Bienvenidos a todos a esta extraordinaria sesión. Es importante recordar que la atención prenatal tiene como objetivo la promoción, el tamizaje y la prevención de complicaciones de salud. Se ha observado que la reducción de la mortalidad materna en América Latina se ha estancado y la razón actualmente de mortalidad materna, perdón, es de 67.2 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Algunas de las causas de este estancamiento son las hemorragias, el trastorno hipertensivo del embarazo, complicaciones relacionadas con el aborto en condiciones de riesgo, sepsis y también otras complicaciones que son prevenibles durante el periodo prenatal. En América Latina tenemos un grave problema y también en el Caribe que está relacionado con que cada país elabora sus propias guías de atención prenatal con diversos esquemas a cumplir, basándose en grupos de riesgo médico, en diferentes características demográficas de cada país, diferencias socioeconómicas, también diferencias culturales. Esto, por supuesto, genera discrepancia en los resultados, especialmente en la prevención de complicaciones que pueden prevenirse desde el periodo prenatal. La sesión del día de hoy está titulada Intervenciones efectivas en disminuir la mortalidad perinatal y tiene por objetivo hacer un recorrido sobre 3 acciones específicas: la progesterona en cuello corto, el sulfato de magnesio en parálisis cerebral infantil y la aspirina en la reducción de la preeclampsia. Tenemos el gran honor de contar en esta ocasión con 3 grandes profesores internacionales para que nos lleven de la mano en el recorrido sobre estas acciones que acabo de mencionar. Y tenemos con nosotros al doctor Agustín Conde Agudelo. Él es, en un momento haré su presentación formal, pero él puedo comentarles que es de Colombia, el doctor Miguel Ruticos, que es de Paraguay, y el profesor Kipros Nicolaides de Reino Unido. Empezaremos entonces con nuestro primer tema, que es progesterona en cuello corto, para lo cual voy a hacer la presentación del profesor Agustín Conde Agudelo, quien es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, con maestría en salud pública, epidemiólogo perinatal del Centro Rosarino de Estudios Perinatales en Rosario, Argentina, doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá de Madrid. Actualmente se desempeña como investigador del Programa de Investigación Perinatal y Obstetricia de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, en Bethesda, y del Instituto de Salud Materna y Perinatal de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Bienvenido, doctor Agustín, y adelante, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias por la gentil invitación que me hace FLASOC para realizar esta presentación.
No sé si en este momento ya están viendo la diapositiva. No, doctor, todavía no las observamos. A ver. En lo que prepara su presentación, doctor, que la comparte, voy a hacer un anuncio. Ustedes pueden tener traducción simultánea a español y a inglés dando clic en el botón más y allí aparece un diálogo de traducción. Pueden traducir de español a inglés y de inglés a español. Gracias. Ahora sí. Ahora sí, doctor, estamos listos. Bueno, el tema que vamos a tratar básicamente es el de progesterona vaginal en cuello corto. No tengo ningún conflicto de interés potencial o real en relación con el contenido de esta presentación. Primero miremos qué es la definición de cuello corto, de dónde viene esta definición. En el año de 1996, el doctor Jay Ayans publica su estudio en el cual realizó la medición de la longitud cervical sonográfica transvaginal en 2.915 mujeres nulíparas y multíparas en todos los estados, en varios hospitales de los Estados Unidos, y él nos reporta cómo a medida que disminuye la longitud cervical, se incrementa el riesgo de parto pretérmino en menos de 35 semanas. Esta curva ya previamente había sido reportada desde los principios de los años 90, pero este fue el estudio que dio inicio a básicamente pues, la relación de la longitud cervical y el riesgo de parto pretérmino espontáneo. Básicamente, el percentil 10, que ustedes lo ven acá, de la longitud cervical de estas 2.915 mujeres, corresponde aproximadamente entre 25 y 26 milímetros. Fíjense ustedes cómo mujeres con cervix menor a 25 o menos milímetros tienen 6 veces mayor riesgo de tener parto pretérmino de menos de 35 semanas que mujeres con un cervix más largo. Y él hace estas curvas de sobrevida donde las divide de acuerdo a la longitud cervical entre igual o menos de 25 milímetros y aquellas mujeres que tenían más de 25 milímetros. Fíjense ustedes cómo entre las mujeres que tenían una longitud cervical igual o menor a 25 milímetros, el 20% habían tenido parto antes de las 35 semanas, mientras que aquellas que tenían más de 25 milímetros, solamente el 5%. De ahí fue que nació esta definición algo arbitraria de un cervix corto como aquel que en el segundo trimestre está que es 25 milímetros o menos. Causas de cervix corto, fundamentalmente, empecemos con congénito, los que recuerdan la exposición al dietilestilbestrol, llevaban un cervix corto, quirúrgico como consecuencia de una conización, cervix insuficiente y la infección e inflamación también se ha reportado como causa de cervix corto. Ahora veamos la prevalencia del cervix corto. La prevalencia del cervix corto varía dependiendo de los países. Por ejemplo, un reporte reciente de hace 3 semanas en Países Bajos encontró que a nivel nacional la prevalencia es solamente del 1.2%, muy similar, por ejemplo, al que se reporta en países del sudeste asiático. El único estudio que ha reportado que ha sido un metaanálisis fue publicado en el año 2021 por Bortoleto en el Brasil, y ellos encontraron que en 39 estudios, incluyendo 146.500 mujeres, reportaron que el 6.7% de ellas tenían 25 milímetros o menos. O sea que aproximadamente estamos hablando entre un 5 a 10%, pero el promedio fue 6.7%. Vamos a hablar ahora, entremos al tema de la progesterona vaginal. La progesterona vaginal es una progesterona natural que es totalmente diferente a la 17-alfa-hidroxiprogesterona caproato, que es una progesterona sintética. Así que esto es una progesterona que es básicamente natural. El estudio pionero fue publicado por el doctor Fonseca y el doctor Nicolaides en el año de 2007, en el cual ellos aleatorizaron 250 mujeres con una longitud cervical de 15 milímetros o menos a recibir progesterona vaginal 200 miligramos cada noche o placebo desde las 24 a las 34 semanas de gestación. Para resaltar lo difícil que es la realización de estos estudios,
Para poder reclutar estas 250 mujeres, se tuvo que medir la longitud cervical en 24.620 mujeres. El resultado primario fue parto pretérmino espontáneo en menos de 34 semanas. Aquí tenemos el resultado. Aquí, miren cómo para parto pretérmino espontáneo en menos de 34 semanas, el riesgo relativo es de 0.56, lo cual si le restamos 1 menos 0.56 nos da 0.44 y podemos decir que la progesterona vaginal en estas mujeres disminuyó el riesgo de parto pretérmino espontáneo en menos de 34 semanas en un 44% y el intervalo de confianza no incluye el 1. Va de 0.32, o sea, un 68% de reducción, hasta un mínimo de un 9%, 1 menos 0.91. Para parto pretérmino, todos, incluyendo los indicados de menos de 34 semanas, fue una reducción del 40% y esto también es estadísticamente significativo. Fíjense ustedes cómo acá están los resultados perinatales, mortalidad fetal, mortalidad neonatal, peso al nacer menos de 2.500, menos de 1.500 y resultados perinatales adversos. La gran mayoría de ustedes ven que están por debajo del 1, con excepción de fototerapia. Esto quiere decir que hay una tendencia de que hay una disminución en el estudio del profesor Da Fonseca en todos los resultados perinatales, aunque esto no fue estadísticamente significativo porque todos los intervalos de confianza incluyen el 1. La explicación más probable es que estos resultados son de muy baja frecuencia y se necesita un tamaño muestral mayor para poder encontrar una disminución significativa. En el año 2011 se publica nuestro estudio, que es el más grande realizado hasta el momento. Es un estudio multicéntrico en varios países del mundo, en el cual mujeres con un embarazo único y una longitud cervical entre 10 y 20 milímetros, entre las 19 y 23 semanas, 6 días, fueron aleatorizadas a recibir progesterona vaginal 90 miligramos día o un placebo desde la semana 20-23 hasta las 36 semanas, 6 días. La medida de resultado primario fue parto pretérmino de menos de 33 semanas. 235 mujeres recibieron progesterona vaginal, 223 fueron aleatorizadas a placebo. Y acá quiero que se concentren solamente en estos números que están enmarcados en color rojo. Una disminución estadísticamente significativa en parto pretérmino en menos de 33, menos de 28, menos de 35 semanas. Y lo más importante, encontramos una disminución del 61% en el síndrome de dificultad respiratoria, que fue estadísticamente significativo, así como en una medida de morbimortalidad neonatal compuesta y peso al nacer de menos de 1.500 gramos. El siguiente paso fue realizar un metaanálisis de datos de pacientes individuales. La última versión es del año 2018, en el que se invitaron a todos los autores de estudios donde hubieran aleatorizado mujeres a recibir progesterona vaginal versus placebo o no intervención. Encontramos 5 estudios. El cervix corto fue definido, tal como en el estudio del doctor Iams, como una longitud cervical sonográfica transvaginal igual o menor a 25 milímetros. Datos de pacientes individuales se obtuvieron para 974 mujeres con esa longitud cervical, de las cuales 498 fueron asignadas a progesterona vaginal, 476 a placebo. Todos los estudios fueron doble ciego, placebo controlados, con bajo riesgo de sesgo, y el resultado pretérmino fue parto pretérmino menos de 33 semanas. Aquí están los 5 estudios. Se destaca también el estudio de la doctora Norman, el STOP-IT, en el cual contribuyó con 251 mujeres. El estudio nuestro, 458, el estudio del doctor Da Fonseca, 226, y 2 estudios que aleatorizaron mujeres con antecedente de parto pretérmino y que proveyeron datos para aquellas que tienen una longitud cervical igual o menor a 25 milímetros. Aquí tenemos el efecto sobre el parto pretérmino en menos de 33 semanas. Miren todos estos riesgos relativos que están hacia la izquierda y el riesgo relativo que es el combinado que está aquí en este diamante azul. Encontramos que la progesterona vaginal disminuye un 38% y esto va la frecuencia menor, o sea, el riesgo menor es de 19%. Heterogeneidad del 0%, lo cual nos dice que esto es completamente homogéneo. Aquí vemos efectos sobre otras medidas de parto pretérmino. Disminución de parto pretérmino en menos de 28, menos de 30, menos de 32, menos de 34, menos de 35, menos de 36, y todo esto fue estadísticamente significativo. Además, hubo una disminución estadísticamente significativa en parto pretérmino espontáneo en menos de 33 y menos de 34 semanas. Y luego viene lo más importante, efectos sobre resultados neonatales adversos.
El uso de la progesterona vaginal se asoció con una disminución significativa, 53% en síndrome de dificultad respiratoria, 41% una medida compuesta en morbimortalidad neonatal, 32% en reducción al ingreso en la unidad de cuidado intensivo neonatal, 38% en reducción de peso al nacer de menos de 1.500 y reducción del 18% en peso al nacer de menos de 2.500 gramos, todo estadísticamente significativo. Para mortalidad neonatal hubo una reducción del 3.2% al 1.4%, aunque esto fue marginalmente significativo. La P es de 0.07. Y también una reducción en ventilación mecánica del 12% al 7%, que también fue marginalmente significativo. Seguramente con un tamaño muestral mayor, esta reducción de la mortalidad neonatal va a ser significativa. Veamos análisis de subgrupo para la medida de parto pretérmino de menos de 33 semanas. Aquí vemos primero todas las mujeres que acabo de mostrarles, un 38% de reducción. Luego, de acuerdo a la historia obstétrica. Lo más importante acá que quiero que tomen en cuenta es el valor P de interacción. Cuando un valor de P de interacción es mayor de 0.05, quiere decir, desde el punto de vista estadístico, que la intervención, que el efecto de la intervención sobre los grupos que se están evaluando no difieren en forma significativamente entre ellos. Entonces, por ejemplo, para parto pretérmino, mujeres sin antecedente de parto pretérmino espontáneo, hay una reducción, que en este caso es significativa, pero también para las mujeres con una parto pretérmino espontáneo previo hay una reducción que inclusive es un poco mayor, que también es significativo. Y la P de interacción de 0.74 indica que la progesterona vaginal es igualmente benéfica para ambos grupos. Luego, de acuerdo a la longitud cervical, vemos que hay un efecto benéfico entre 10 y 20, que es el tamaño muestral mayor. La mayoría de mujeres tenían esta longitud cervical y por eso se muestra significativo. Entre las de 21 y 25 también hay una reducción que no es significativa. Y en las de menos de 10 milímetros hay una reducción de solamente el 3%. Entonces, parecería a primera vista que la progesterona vaginal en mujeres con una longitud cervical de menos de 10 milímetros no trabaja, pero la P de interacción es de 0.22. Esto puede ser por el tamaño muestral, pero significativamente el efecto benéfico no difiere entre las de menos de 10 y los otros dos grupos. Cuando hicimos para una medida de morbimortalidad neonatal compuesta, fíjense ustedes cómo comparamos la de menos de 10 versus 10-25 y hay una reducción en ambos grupos, 32%, que no es significativa, pero miren ustedes, la P de interacción es 0.75. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente la progesterona vaginal también es benéfica en las pacientes con una longitud cervical de menos de 10 milímetros. Aquí está de acuerdo a la dosis diaria. Miren ustedes cómo entre 90, 100 miligramos y 200 miligramos el efecto es benéfico y mejor aún en ambos es estadísticamente significativo. Por lo tanto, la dosis de progesterona vaginal que debemos utilizar es la más baja, entre 90 y 100 miligramos. Aunque si en nuestros países solamente se consigue la de 200 miligramos, también es válido. Esto fue un análisis de subgrupo que hicimos para ver entre mujeres reclutadas, mujeres de Estados Unidos versus mujeres de por fuera de los Estados Unidos. Hay una disminución en ambos grupos y aunque esta no es significativa, la P de interacción nos indica que es también benéfica en mujeres americanas. Luego, para corroborarlo en el uso de la progesterona vaginal en mujeres con un embarazo único, antecedente de parto pretérmino espontáneo en un cervix corto, hicimos una comparación indirecta con el cerclaje, que desde el año 2011 el doctor Berghela había probado que era eficaz en estas pacientes. Hicimos una comparación indirecta de progesterona vaginal versus cerclaje, porque no hay estudios que comparen directamente la progesterona vaginal versus cerclaje en pacientes con estas tres características: embarazo único, cervix igual o menor a 25 milímetros y antecedente de parto pretérmino espontáneo. Miren acá, progesterona vaginal versus placebo. En estas mujeres hay una disminución de parto pretérmino de menos de 35 semanas, menos de 32 semanas, disminución en sepsis neonatal, morbimortalidad neonatal compuesta e ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Para cerclaje o no cerclaje, el profesor Berghela nos había mostrado en el año 2011 que disminuía el parto pretérmino entre menos de 28 y menos de 35 semanas, así como morbimortalidad perinatal compuesta y peso al nacer de menos de 1.500. Cuando hacemos la comparación de progesterona vaginal versus cerclaje, no hay ninguna diferencia. Miren ustedes, casi todos los riesgos relativos son cercanos a 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de las dos
intervenciones puede ser utilizada en este tipo de pacientes. En conclusión, la progesterona vaginal disminuye el riesgo de parto pretérmino y mejora los resultados perinatales en mujeres con embarazo único y cervix corto, con o sin antecedente de parto pretérmino espontáneo, y esto es evidencia final. Ya hay más estudios que estén evaluando esta intervención. Quiero hablarle, no puedo desaprovechar esta oportunidad en vista del auge que ha tomado el uso de la progesterona vaginal en mujeres con antecedente de parto pretérmino espontáneo. Basándose solamente en ese antecedente, tenemos ante nosotros la paciente que nos dice, tuve un parto pretérmino espontáneo en menos de 37 semanas, y muchos médicos, no solamente en América, sino en el mundo, están formulando la progesterona vaginal. Ya probamos que la progesterona vaginal funciona en estas pacientes en aquellas que tienen longitud cervical igual o menor a 25 milímetros. Sin embargo, estas solamente son el 10% de todas las mujeres con antecedente de parto pretérmino espontáneo. El 90% de las mujeres con antecedente de parto pretérmino espontáneo tiene una longitud cervical mayor a 25 milímetros. Esto lo evaluamos en el año 2022, en diciembre, publicamos este estudio del American Journal of Obstetrics y Ginecología. Incluimos 4 investigaciones clínicas aleatorizadas que compararon progesterona vaginal versus placebo o no tratamiento en mujeres asintomáticas con embarazo único, antecedente de parto pretérmino espontáneo y longitud cervical mayor de 25 milímetros. Recuerden, estas son el 90% de todas las pacientes que tienen un antecedente de parto pretérmino espontáneo. Un número bueno, 1308, y los resultados primarios, bueno, parto pretérmino menos de 37 y menos de 34 semanas. ¿Qué encontramos? La frecuencia de parto pretérmino en el grupo de progesterona vaginal fue exactamente igual, 35.4% entre las que recibieron progesterona vaginal y entre las que recibieron placebo o no tratamiento. Además, tampoco hubo un efecto, miren, hay una reducción en parto pretérmino menos de 34 semanas, que no es significativa, y un incremento que tampoco es significativo en parto pretérmino de menos de 28 semanas. Importante, ustedes pueden ver acá este riesgo relativo. La última columna, no existe ningún efecto benéfico de la progesterona vaginal sobre medida de resultado perinatal en mujeres con embarazo único, antecedente de parto pretérmino espontáneo y cervix mayor de 25 milímetros. Y luego hicimos un análisis de subgrupo de acuerdo a la longitud cervical para parto pretérmino menos de 37 semanas. Para las mujeres con longitud cervical mayor de 25 milímetros, ya lo mostramos, el riesgo relativo 0,99, ningún efecto. Con longitud cervical igual o menor a 25 milímetros, 0,72, y esto es significativo. Y la P de interacción es 0,02, es significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la progesterona vaginal sí tiene un efecto diferente entre las mujeres con un embarazo único y antecedente de parto pretérmino espontáneo, siendo benéfico en aquellas que tienen un cervix corto y ningún beneficio en aquellas que tienen una longitud cervical de más de 25 milímetros. Por favor, no administrar, no recomendar progesterona vaginal en mujeres basándose solamente en un antecedente de parto pretérmino espontáneo. Hay que medir la longitud cervical y administrarla solo a aquellas que tienen un cervix corto. En conclusión, la progesterona vaginal no previene el parto pretérmino ni mejora los resultados perinatales en mujeres con estas 3 características. Quiero mostrar ahora el impacto en la salud pública de la progesterona vaginal en la prevención del parto pretérmino. Esto lo publicamos en el año 2016, pero sigue teniendo impacto. Quiero que se concentren solamente en el uso de corticoides antinatales en mujeres a riesgo de parto pretérmino antes de las 34 semanas. Ambos, ustedes saben, hay una reducción del 34% en síndrome de dificultad respiratoria y del 31% en muerte neonatal. Aquí tenemos el número necesario a tratar. Para prevenir un caso de muerte neonatal, necesitamos administrar corticoides antinatales en 22 mujeres con riesgo de parto pretérmino espontáneo y solamente 11 para disminuir un caso o evitar un caso de síndrome de estrés respiratorio. Para progesterona vaginal, solamente necesitamos, miren, son números muy similares a los corticoides antinatales. Necesitamos administrar a 11 mujeres con cervix corto, 25 milímetros o menos, para evitar un caso de parto pretérmino menos de 33 semanas, y solamente a 18 para evitar un caso de morbimortalidad neonatal compuesta.
Voy a seguir ahora con el impacto potencial de la medición universal de la longitud cervical sonográfica transvaginal y el uso de progesterona vaginal en aquellas con un cervix corto en los Estados Unidos. Si asumiéramos, por ejemplo, como en Detroit, que la prevalencia de cervix corto, igual o menor a 25 milímetros, es de 9%, y a todas las mujeres se le mide la longitud cervical y se administra progesterona vaginal a aquellas con este cervix corto, se reduciría en 31.800 casos de parto pretérmino menos de 34 semanas y 19.800 casos de morbilidad neonatal severa o mortalidad neonatal por año. Con esto reduciríamos en una tercera parte la tasa de parto pretérmino menos de 34 semanas. Ahora veámoslo en una población, si en los Estados Unidos fuera solamente el 2%, la reducción sería de 7.000 casos de parto pretérmino menos de 34 semanas y 4.400 casos de morbilidad neonatal severa o mortalidad neonatal por año. Y la reducción de parto pretérmino sería el 6.4%. Vamos a ver, vale la pena para mí el propósito de esta presentación, porque la gran mayoría ya sabemos los efectos benéficos de la progesterona vaginal en mujeres con cervix corto. ¿Vale la pena hacer una medición universal de la longitud cervical sonográfica transvaginal? Bueno, lo primero son los criterios. Estos criterios ya se publicaron hace 56 años por la Organización Mundial de la Salud. Son 10 criterios. Estos fueron por Wilson y Jamner, por la Organización Mundial de la Salud. Lo más importante es que la condición debe ser un problema de salud pública, como es el parto pretérmino, debe haber un tratamiento aceptado. En este caso hablamos de progesterona vaginal y en aquellas con cervix corto con antecedente de parto pretérmino espontáneo, sabemos que el cerclaje también. Debe haber un test que tenga una buena capacidad predictiva. Ya sabemos que para parto pretérmino en menos de 34 semanas y menos de 32, el cervix corto tiene una buena capacidad predictiva. No así para parto pretérmino menos de 37 semanas y que esto sea costo efectivo. Quiero mostrarles estudios de costo efectividad. A la fecha, se han publicado 12 estudios de costo-efectividad. Los últimos 3, en los últimos 2, uno fue en Suecia y otro fue en Israel. Todos muestran que la medición de la longitud cervical a todas las pacientes entre la semana más o menos 16 o 18 hasta la semana 24 o 25 en algunos casos, es costo efectiva, no hay ninguna excepción. Y luego viene lo más importante, que es esto es lo más en cuanto a evidencia después de una IPD metaanálisis, son los estudios de implementación de la intervención. Esto es ya en el campo, ¿qué pasa cuando se introduce una intervención? Bueno, hay varios estudios que han mostrado cómo después de la medición de la longitud cervical universal a todas las pacientes, hay una reducción en la tasa de parto pretérmino. Por ejemplo, este fue el primero, esto es un estudio de un hospital de Chicago, en el cual aquí hay unas mujeres, se dividieron un grupo antes que se les midiera la longitud cervical, 46.600 mujeres, y luego en 17.609 en las que se midió la longitud cervical, se comparan las tasas de parto pretérmino en este grupo de mujeres que no se les midió la longitud y en estas que sí se midió, y en las que aquellas con 25 milímetros o menos se le ofreció progesterona vaginal. Hay una disminución del 6.7 a 6.0, parto pretérmino menos de 37 semanas, de 1.9 a 1.7 para menos de 34, de 1.1 a 1.0, que son cifras bajas, pero que son estadísticamente significativas, y para parto pretérmino espontáneo también esto es reducciones significativas. Estos autores concluyeron que la introducción de la medición universal de la longitud cervical sonográfica en mujeres, en este caso sin historia de parto pretérmino, se asocia con una reducción en la frecuencia de parto pretérmino. Este estudio es un hospital de San Luis, en Missouri, fue una cohorte de tipo retrospectiva, un estudio similar, mujeres en las que no se midió el cervix, comparado con aquellas en las que sí se midió y las que tenían 20 milímetros o menos, se les ofreció progesterona vaginal. Miren ustedes cómo aquí parto pretérmino espontáneo de menos de 37 semanas, no hay ninguna diferencia. Mientras que entre las mujeres con el parto pretérmino de menos de 34 semanas, entre las que no se le midió fue 3 versus 2.1 en las que se midió y se les ofreció progesterona vaginal. Para parto pretérmino espontáneo también hay
una mayor frecuencia de parto pretérmino entre las que no se les midió la longitud cervical y casi 4 veces más para las que para parto pretérmino en menos de 24 semanas. Aquí está el odds ratio ajustado. Aquí quiere decir que hay pues significativo. 2 veces mayor probabilidad de parto pretérmino en menos de 28 semanas entre las que no se midió el cervix comparado con las que se midió y se ofreció progesterona vaginal, y casi 4 veces mayor probabilidad de parto pretérmino en menos de 24 semanas entre las que no se midió el cervix. Aquí tenemos el estudio más importante publicado en el año 2017. Esto es una provincia del oeste de Australia en la que fue un estudio basado en toda la población, en toda esta provincia, en la cual se midió los resultados perinatales antes y después de la implementación de un programa de prevención de parto pretérmino, cuya piedra angular era la medición de la longitud cervical y la administración de progesterona vaginal a aquellas con una longitud cervical igual o menor a 25 milímetros. Se administró 200 miligramos de progesterona vaginal. Quiero que ustedes vean aquí el efecto del programa. Para parto pretérmino entre 28 y 31 semanas, aquí se inició el programa. Ustedes ven la tendencia de disminución. Para parto pretérmino entre 32 y 36 semanas, mire, aquí es más, la caída es más abrupta. Desde cuando usted se compara el año inmediatamente anterior con el año inmediatamente posterior. Y para parto pretérmino, ya la medida total de menos de 37 semanas, miren ustedes, empieza el programa acá, termina el programa y sigue usted, se ve claramente la disminución después del programa de parto pretérmino en menos de 37 semanas. Este estudio concluyó que la implementación de ese programa de prevención, cuya piedra angular era la medición de la longitud cervical y administración de progesterona vaginal a aquellas con un cervix corto, se asociaba con una reducción significativa en las tasas de parto pretérmino. Luego, este es otro estudio publicado solamente en forma de abstract en el 2017. Esto es un hospital en Ann Arbor, en Michigan. Es un estudio similar también. Se compararon antes y el después. Miren ustedes cómo antes de la medición de la longitud cervical, el parto pretérmino en menos de 37 fue 2.5%, se redujo 1.8% después de la implementación de la medición de la longitud cervical. Esto se aplica, miren, la reducción también para menos de 34, 1% a 0.5%, para menos de 28 se redujo de 0.3 a 0.1, y todas estas fueron estadísticamente significativas. Otro estudio de implementación de la medición universal de la longitud cervical que muestra que claramente es benéfico. Y este es un estudio que se realizó en varios hospitales en Francia, publicado en el año 2023, que hubo una reducción, un antes y un después. En este caso era progesterona vaginal, cerclaje o pesario a mujeres con longitud cervical menos de 25 milímetros. Se empieza ese programa en la medición universal y hay una reducción que es pequeña, 5.8, 5.6, pero que es estadísticamente significativa, un 8% en Francia. Y luego viene un estudio, el último estudio publicado, esto es un hospital en Grecia, en el cual también hay un antes y un después de la medición longitud cervical, pero fíjense que ellos solamente ofrecieron tratamiento a las pacientes que tenían una longitud cervical de 15 milímetros o menos. Ahí perdimos el beneficio en aquellas mujeres que tenían entre 16 y 25 milímetros. Hubo una reducción en parto pretérmino en menos de 34, de 1.52 a 1.25, que no fue significativa, y de menos de 32 semanas, de 0.68 a 0.50, que tampoco fue significativo. Muy seguramente esto se explica porque se excluyeron pacientes con longitud cervical entre 16 y 29 milímetros. Posteriormente, esto en el año 2016, ya el doctor Berghela y el doctor Califeb habían evaluado todos estas 10 condiciones de la Organización Mundial de la Salud para que una prueba de tamización o tamizaje se considere que se puede implementar, y ellos concluyeron que la medición de la longitud cervical transvaginal es un buen test de tamizaje para la prevención del parto pretérmino, reúne la gran mayoría de los criterios de Wilson y Jackson. En conclusión, la medición universal de la longitud cervical sonográfica transvaginal reúne la mayoría de criterios de la Organización Mundial de la Salud para ser considerado un método eficaz de tamizaje para parto pretérmino, y esta medición universal de longitud cervical en el segundo trimestre del embarazo y el uso concomitante de progesterona vaginal en aquellas con un cervix corto disminuye las tasas de parto pretérmino.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Agustín. Extraordinario recorrido por el uso de la progesterona en cérvix corto, y tenemos una gran cantidad de preguntas que vamos a reservar para al final de las 3 sesiones dar respuesta a estas preguntas. Muchas gracias, muchas felicidades. Muy amable. Vamos ahora a nuestro siguiente tema con el profesor Miguel Ruti Cos, y el profesor Miguel Ruti es profesor titular, jefe de servicio y cátedra de ginecología y obstetricia en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es maestro en medicina perinatal, miembro correspondiente de la International Academy of Perinatal Medicine. Es miembro numerario de la Academia Latinoamericana de Ultrasonografía, así como de la Academia de Medicina de Paraguay. Es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Diagnóstico y Tratamiento Prenatal, director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que es quien ha organizado esta extraordinaria sesión. Así también es past president de la Sociedad Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, maestro de la Ginecología y Obstetricia del Paraguay, de la Federación Paraguaya de Ginecología y Obstetricia, y experto latinoamericano en medicina perinatal de la Federación Latinoamericana de Medicina Perinatal. Bienvenido, doctor Miguel Ruti, y estamos con el tema neuroprotección con sulfato de magnesio. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rosario. Un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana de fiesta académica de la FLASOC, con grandes amigos, grandes expositores. Y déjeme decirle que, como decimos aquí en esta región, es muy difícil cantar después de Gardel. Mis felicitaciones para el gran amigo Agustín. Me ayudó y me va a ayudar mucho a evitar explicar algunos datos de los metaanálisis, ya que es un verdadero experto en esta área. Agradecer también a FLASOC por permitir que la medicina fetal y estos temas preponderantes, nuestra área de interés, también sean abordados. En primer término, no tengo ningún... A ver, esto no pasa. Ahí. No tengo ningún conflicto de intereses en esta presentación. Y los objetivos de estos próximos minutos van a estar muy relacionados a lo que significa el por qué vamos a hacer neuroprotección, cuándo lo vamos a hacer, y aquí hay alguna discusión polémica al respecto, y cómo lo vamos a hacer. Y vamos a hablar de esta situación incómoda, sin lugar a dudas, como lo es la parálisis cerebral. Parálisis que, recordemos, van a ser trastornos y, sobre todo, recalcamos, permanentes en lo que es el desarrollo del movimiento o la postura, que le van a llevar a una limitación a las actividades rutinarias. Y estas son atribuidas a alteraciones no progresivas, pero que ocurren durante el desarrollo del cerebro tanto a nivel fetal como a nivel infantil. Se presenta como entre 2 a 2.5 por 1000 nacidos vivos, un poco más, un poco menos. No es una frecuencia alta, pero sí con una morbilidad tremendamente elevada, fundamentalmente para los familiares. Es interesante conocer que se presenta de forma inversa a la edad gestacional. A menor edad gestacional, mayores probabilidades de una parálisis cerebral. Y si es que lo comparamos una gestación con una gestación a término, vamos a ver que si estamos en 34 y 36 semanas, el nacimiento de ese pretérmino tardío, ya es 3 veces mayor la probabilidad de una parálisis cerebral. Sin embargo, si estamos entre las 30 y 33 semanas, es 8 veces más. Y si estamos entre las 28 y las 30 semanas, 46 veces más comparadas con las de término. Y finalmente, 80 veces más
cuando tienen menos de 28 semanas. Números que asustan, números que alarman, con lo cual nos deben hacer pensar en esta alternativa de lo que significa evitar una parálisis cerebral a ese niño y todo lo que, por decirlo de alguna manera, el calvario que representa para esa familia. Y esa forma de evitar es la neuroprotección, que van a ser medidas tomadas concomitantemente o antes del injurio o del insulto hipóxico o isquémico que van a hacer que no haya tolerancia neuronal y van a permitir entonces una supervivencia mejor de ese cerebro. Y parecería que la neuroprotección es algo nuevo, pero fíjense este artículo de hace 25 años, ya se hablaba de distintas potenciales intervenciones en la prevención o al menos en la disminución de lo que significaban los accidentes neuronales a nivel cerebral. Y puntualmente se citan aquellos, o se citaron aquellos que estaban siendo probados para aquel momento, tanto en humanos como en recién nacidos, y aquí ya tenemos el sulfato de magnesio, con lo cual no es algo nuevo, si bien la evidencia que vamos a ir mostrando nos va a ir relatando de esta situación. Veamos que el sulfato de magnesio, también conocido como sal de Epsom, sal inglesa o sal de hierro, es un derivado mineral del magnesio creado a partir de su unión con el ácido sulfúrico. Fundamentalmente participa en el desarrollo normal de todo el metabolismo de las células y es muy importante que entendamos que su acción va a estar dada en procesos intracelulares, fundamentalmente en la integridad de las membranas plasmáticas y puntualmente, para lo que estamos hablando, en la integridad de las membranas plasmáticas de las neuronas. Es un potente vasodilatador periférico, con lo cual vamos a ver que van a tener efectos adversos, sobre todo si esta administración es rápida y por vía endovenosa. Uno de estos efectos, sin lugar a dudas, va a ser esa vasodilatación periférica. El otro dato importante que tenemos que manejar es que cruza rápidamente y fácilmente la barrera placentaria, con lo cual al cerebro fetal sabemos que le va a llegar el sulfato de magnesio fácilmente, no se metaboliza y se distribuye libremente, con lo cual está facilitando todo este proceso que estaba comentando previamente. Y su eliminación es por vía renal. ¿Y qué tenemos desde el punto de vista del sulfato de magnesio de estos años 1992? En este trabajo en el cual se estaba analizando qué sucedía con esos recién nacidos de menos de 1.500 gramos de madres hipertensas, en los cuales se compararon, y aquellas en las que se había utilizado sulfato de magnesio en la prevención de la eclampsia, relacionado a todo lo que era la hemorragia interventricular, se dieron cuenta que utilizando el sulfato de magnesio, estas cifras disminuían de un 18, casi 19%, cuando no usaban sulfato de magnesio, a un 4.4%. Prácticamente disminuían 3 o 4 veces estos valores. Con lo cual alertó a los investigadores y uno de los primeros de ellos fue Nelson, que hizo ya un estudio inicialmente de casos y controles en niños por debajo de 1.500 gramos que recibieron sulfato de magnesio durante el trabajo de parto, y hizo un seguimiento de casi 5 años de estos recién nacidos, incluyendo un número de parálisis cerebrales moderadas a severas y otros de los controles. ¿Qué encontró él? Encontró que cuando se utilizaban el sulfato de magnesio versus los controles, teníamos un riesgo de 0.14. Y esto implicaba obviamente una reducción en la parálisis cerebral de un 86%, con índice de confianza que no tocaban el 1, y esto alarma obviamente a la comunidad de investigación y dice, tenemos que seguir investigando, pero recuerden que aquí estamos hablando de una muy buena reducción, sin embargo, en un grupo
reducido de aquellos fetos que tienen 1.500 gramos o menos. Que dicho sea de paso, de acuerdo a lo que estábamos comentando previamente, estos son los que proporcionalmente van a tener mayores probabilidades de hacer una parálisis cerebral si lo comparamos con aquellos de término. Este dato no es menor. Pero ¿qué nos dice la evidencia a lo largo del tiempo? Evidencia que ya empezó hace muchos años con Mitterrand, le siguió Carolina Crowther de Mitterrand de Estados Unidos, Carolina de Australia, en Francia, Marret, el MACPI, un estudio multicéntrico, pero que estaba más destinado a todo lo que era la preeclampsia y el sulfato de magnesio. Y aquí, de paso, también fue analizado todo lo que significaba el seguimiento de estos niños a los 18 meses. Y finalmente, el estudio de Rose en Estados Unidos, publicado en el New England, que de alguna manera eran todos estudios muy bien realizados, controlados, aleatorizados, y por lo tanto estamos prácticamente en la comunidad de investigación en la obligación de empezar a hacer los estudios metaanálisis. Fue así que, como Agustín, conjuntamente con el doctor Romero, realizan este metaanálisis de estos trabajos previamente citados, pero de los cuales vamos a destacar que 4 de ellos eran realmente dirigidos a lo que era la neuroprotección. Sin embargo, mirando, incluyendo la almactilla y el interior, que tenía una de sus ramas también estaba relacionada a lo que era la uteroinhibición, juntando todo y haciendo ese pool de datos, vemos que la reducción para antes de las 34 semanas era un riesgo relativo muy interesante, con una disminución de hasta un 30%. Distinto al 89 que se había elegido, se habíamos dicho inicialmente, pero recordemos que ahí estamos hablando de efectos de menos de 1.500 gramos, con lo cual la prevalencia de la probabilidad de que haya una parálisis cerebral va a ser muchamente mayor a que si tiene menos de 34, estamos cerca de las 34 semanas. Sin embargo, esto sí arrojó datos muy interesantes y alentadores, y también un número necesario a tratar de 52. O sea, por cada 52 fetos que reciben sulfato de magnesio como neuroprotección, uno de ellos va a evitar una parálisis cerebral. Pero en ese mismo año, curiosamente, Constantin de Lineage, ella lo que hace es analiza exclusivamente estos estudios que estaban relacionados a la neuroprotección, y también encuentra que si analizamos como la parálisis cerebral como variable final, tenemos también que el riesgo relativo es 0,71, lo que implica entonces que la parálisis cerebral va a estar disminuyendo en un 29%, muy similar a lo reportado por Agustín. Y finalmente, en ese mismo año también, la Cochrane, incluyendo aquí los otros trabajos que ya mencionábamos, no eran dirigidos específicamente a ser analizados como neuroprotectores, también nos decía que había un riesgo relativo de 0,68, y por lo tanto la disminución de la parálisis cerebral era importante hasta un 30%. Hasta aquí la evidencia es muy clara, en la cual obviamente si es que ponemos en un pool a todos los recién nacidos prematuros, obviamente esto va a ir diluyéndose, porque las probabilidades o la incidencia, la prevalencia, mejor dicho, de la parálisis cerebral a mayor edad gestacional es cada vez menor. Y aquí, Karen Crowther, ella toma nuevamente estos 4 trabajos icónicos relacionados estrictamente a lo que era la neuroprotección, y hace un metaanálisis individual de pacientes, en lo cual pide las bases de datos de cada uno de estos autores que estábamos comentando previamente, y ella hace un análisis como tal exclusivamente de aquellos, como decíamos, que estaban relacionados a la neuroprotección, y sobre todo hace un análisis de subgrupo que lo vamos a ver enseguida. Analizando todo ese metaanálisis individual de pacientes,
encontramos que nuevamente hay una reducción similar a la reportada previamente, y esto implica 8 años después de estos 3 grandes trabajos de metaanálisis que se habían realizado, siguen manteniendo que la parálisis cerebral de forma global, por debajo de las 34 semanas, que era el punto de corte para ese momento, tenía una reducción significativa, importante, hasta un 30%. Pero también avancemos un poco más en estudios. Hay otros de mucho menor tamaño muestral. Sin embargo, rescatamos en el cual, para este autor americano, no encontraron diferencias estadísticamente significativas en sus reportes, pero fijémonos en sus números: 343 para el grupo de sulfato de magnesio y 337 para el grupo de placebo, con lo cual esto podría representar que estamos ante un sesgo desde el punto de vista de lo que significa la frecuencia de aparición de la parálisis cerebral en este tipo de pacientes. Y finalmente llega un estudio muy esperado por mucho tiempo, el que trataba de dar luz fundamentalmente a la edad gestacional, que lo vamos a comentar un poco más adelante. Pero en este estudio de Crowther también, recordemos que ya en el 2003 ya lo había hecho, pero su punto de corte era 30 semanas y tenía muy buenos datos estadísticos para la disminución de la parálisis cerebral. Sin embargo, ella aquí lo que hacía era analizar de 30 a 34 semanas, y los datos no arrojaron un riesgo relativo una vez que fue ajustado, y no había diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, es imperioso recalcar que estamos hablando en pacientes o en fetos de 30 a 34 semanas. El último estudio, uno de los últimos que ha salido también este año, aquí lo que tenemos nuevamente es una disminución, y aquí ya se incluye el estudio de Carolina Crowther y de Wolf en el metaanálisis, y también nos arrojan que esto disminuye finalmente, a pesar de estos dos últimos que no nos mostraban una disminución de la parálisis cerebral, sigue habiendo una reducción importante de un 30%. Y finalmente, la Cochrane, también este mismo año, nos da esos mismos datos, diciéndonos que el riesgo relativo está en torno al 29%, y para llevar a casa, para que tengamos en mente, la parálisis cerebral se va a reducir al menos un 30% con esos índices de confianza. Entonces la evidencia es muy abrumadora desde el punto de vista de que somos optimistas, y cuanto más prematuro es, más optimista vamos a ser. Pero ¿cuál es el mecanismo por el cual el sulfato de magnesio está actuando sobre esas neuronas? Pues cuando recordemos que hay una lesión neuronal, el sulfato de magnesio, ¿qué va a hacer? La inflamación como lesión neuronal, el sulfato de magnesio se han descrito propiedades antiinflamatorias. Si la causa es una hipoxia, el sulfato de magnesio va a permitir una estabilidad hemodinámica. Si la causa es un aumento de la excitación neuronal, el sulfato de magnesio va a hacer una estabilización de estas neuronas. Y si es por oxidación de radicales libres, el sulfato de magnesio tiene propiedades antioxidantes. Y no vamos a entrar en unos mecanismos muy íntimos, ya que por los tiempos que disponemos, prefiero optar por pasar otro tipo de informaciones. ¿Cuándo vamos a indicar? Pues aquí la FIGO hace unos años nos decía que el sulfato de magnesio debe administrarse cuando se planifica o se espera un parto prematuro temprano, dentro de las 24 horas. Si se planifica el parto, el sulfato de magnesio debe comenzar lo más cercano posible a antes de 4 horas de ese nacimiento, porque tiene que haber una impregnación, y a pesar de que la placenta cruza fácilmente el sulfato de magnesio, debemos darle tiempo a que actúe sin lugar a dudas. Si se plantea o se espera que el nacimiento ocurra antes de las 4 horas, para la FIGO, puede administrarse, si bien vamos a ver que no tenemos muchas evidencias al respecto, pero eventualmente
tal vez en situaciones de muy extremos prematures podría estar indicado esta condición. De este análisis que decíamos del metaanálisis de las datas individuales de Crowther, fíjense que para ella, cuando estamos hablando desde el punto de vista de gestaciones únicas, esto es estadísticamente significativo, y lo mismo para los embarazos múltiples, y aquí ya Agustín se adelantó por suerte a lo que significaba el entender la pena, la interacción, y esto obviamente implica que para ambos grupos, tanto únicos como múltiples, el sulfato de magnesio es útil en ese sentido. Si hablamos de la edad gestacional, cuando analizamos aquellas que están por encima de las 28 semanas, o sea, de menos de 28 semanas y hasta más de 32, pero por debajo de las 34, todos, y con una P de interacción también, que le indican que todos van, independientemente de que los índices de confianza, perdón, pasan más allá del 1, esto nos está dando la pauta de que efectivamente el sulfato de magnesio puede ser utilizado a estas edades gestacionales. Pero ¿cuál es el límite inferior? Pues en este estudio, en este análisis que se han hecho, tanto la American College como la Sociedad Materno-Fetal de Estados Unidos, hablando de otras intervenciones que se podrían hacer en estos pretérminos previables, el uso del sulfato de magnesio yo lo recomiendan a partir de la semana 23 más 7 días, 23 semanas cumplidas, perdón. Y si nos vamos al otro extremo, aquellas que están por encima de las 32 semanas, recordemos este estudio de Carolina Krauser que ya habíamos hablado que no mostró una significancia estadística, con lo cual ya prácticamente no deberíamos estar usando el sulfato de magnesio como un neuroprotector. Y esto implica, así como decíamos, que es inversamente proporcional su presentación, obviamente vamos a mejorar mucho más la parálisis cerebral con estos números necesarios a tratar de acuerdo a la edad gestacional, como estamos viendo prácticamente ya hasta las 31 32 semanas. Esto tiene una justificación terapéutica muy importante, y no así cuando estamos por encima de esas edades gestacionales, y esto sigue siendo una discusión. Entonces, ante una inminencia de parto prematuro, tanto en embarazos únicos como múltiples, antes de las 32 semanas, y para algún grupo, como los de Australia y Nueva Zelanda, o el Colegio Británico de Obstetricia y Ginecología, 30 semanas, pero para los demás, la Sociedad Canadiense, el EICO, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos y la OMS, el punto de corte es de 32 semanas. ¿Cómo lo vamos a administrar? Una dosis de ataque, y esto lo manejamos muy bien, sea por SUPAM o por Preacher. Podemos utilizarlo con 4 gramos por vía intravenosa en administración lenta para evitar los problemas de la administración que ya comentamos cuando esto se hace rápido, y un mantenimiento de 1 gramo por hora de forma intravenosa de acuerdo al método que estamos utilizando, pero sí no pasar las 24 horas. No hay un punto de corte exacto a ese punto, pero es importante no pasar como un consenso no demostrado, pero no pasar más allá de las 24 horas. ¿Qué pasa con las dosis? Pues obviamente, en este análisis de subgrupo de Crowther, fijémonos que cuando estamos hablando de menos de 4 gramos, obviamente no tenemos la reducción que estamos esperando, pero cuando estamos por encima de esa dosis, ese impacto que buscamos en la reducción de la parálisis cerebral sí se da. Y desde el punto de vista del mantenimiento, obviamente que cuando lo estamos manteniendo está más en contacto el sulfato de magnesio con esas neuronas fetales, obviamente también nos arroja datos estadísticamente significativos de que sí necesitamos utilizar la dosis de mantenimiento. Y muy importante este estudio, y para algunos sí, para otros no, pero por la calidad del estudio que se ha hecho, este estudio Rose, originalmente publicado en el New England en el 2008,
este grupo de trabajo lo que hizo fue separar y analizar solamente aquellos que recibieron definitivamente sulfato de magnesio en dos grupos, antes de 12 horas y posterior a las 12 horas. No tuvieron estas diferencias estadísticamente significativas, pero al hacer los ajustes de los medios, fíjense que aquí sí, con una P significativa y se produjo una reducción cuando el sulfato de magnesio estuvo presente por más de 12 horas de al menos un 69%. ¿Qué efectos adversos podemos encontrar? Pues desde el punto de vista de lo que significa la madre, efectos graves prácticamente no son significativos, y aquellos efectos considerados como menores, en este caso los problemas en el sitio de la inyección, o bien el rubor, o bien la sudoración, o bien las náuseas, han dado efectos riesgos relativos y son menores, pero eventualmente, obviamente, tenemos que aquí aplicar el costo y el beneficio. Desde el punto de vista de lo que significa el neonato y el recién nacido, o el feto y el recién nacido, este estudio que analizó puntualmente aquellos efectos adversos no ha mostrado algún tipo de condición como tal. Sin embargo, dejo ahí marcado en rojo, ya que el estudio del metaanálisis de Condaudelo y de Carolina Krauter del 2017, que ya mencionamos varias veces, ese sí arrojó una posibilidad, si bien no tiene significancia estadística, de que pueda haber enteritis necrotizante, con lo cual tal vez podría ser, pero no está todavía demostrado como tal, un efecto colateral para este tipo de intervenciones. Sin embargo, recordemos también que los prematuros, también así como la parálisis cerebral, también la enteritis necrotizante es otro gran, con mucho temor relacionado a lo que significa desde el punto de vista neonatal su presencia. Por eso hemos querido recorrer de alguna manera lo que implica el sulfato de magnesio como tal, y si aquellos objetivos que nos hemos planteado del por qué vamos a utilizarlo, siendo esta no hemos hecho un análisis de costo, el mismo pues un análisis de una droga muy barata, la morbilidad que tiene la parálisis cerebral, y reitero, desde el punto de vista de lo que significa el sufrimiento de una familia, de tener un afectado y las condiciones en que éste puede llevar adelante su vida. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Si bien la polémica podría estar 30, 32 semanas, ya prácticamente no se discute por encima de las 32 y antes de las 23 semanas, pero sí recordar que podemos utilizarlo fundamentalmente. Y además, el cómo lo vamos a usar es una gran ventaja de que es una droga que los obstetras manejamos muy bien por esta otra situación temida, como es la preeclampsia, y no hay muchas diferencias desde el punto de vista de los controles o de su aplicación como tal, y por lo tanto insto a que todos tengamos en cuenta lo que la FIGO nos dice ante la inminencia de un parto o la programación de un parto iatrogénico prematuro, utilizar el sulfato de magnesio, ya que sabemos que los números están dándonos a favor de un efecto neuroprotector, a favor de una mejor o menor morbilidad de esos recién nacidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ruti, extraordinaria ponencia. Y también tenemos ya una gran cantidad de preguntas listas para compartir con usted. Obviamente lo vamos a hacer posteriormente a las indicaciones que tengamos con el profesor Nicolás. Muchas gracias. Vamos ahora a nuestra plática con el profesor Kypros Nicolaides. Voy a hablar un instante en inglés para comentarle al profesor que tenemos traducción. Profesor Nicolaides, welcome. Profesor Nicolaides, bienvenido.
We have a Tenemos translation, so if you want to servicio de listen traducción. the Si usted quiere Spanish escuchar translation to English, only pressing the three points and puede activar los translation. 3 botones y escuchar la interpretación. Thank you. So I'm going to introduce you in Spanish. Profesor Kypros Nicolaides, pues es conocido por todos nosotros, es un profesor muy querido de todos nosotros en América Latina. Es profesor en medicina fetal, director y fundador de la Fetal Medicine Foundation de Londres, Inglaterra. El profesor Nicolaides es reconocido como el padre de la medicina fetal moderna y sus trabajos están, como todos nosotros sabemos, involucrados en todos los aspectos que se encuentran haciendo eco en el cuidado de la salud materna, fetal y perinatal del mundo. Los trabajos del profesor Nicolaides han hecho una revolución a la obstetricia actual, con todos los cambios que sabemos y las implementaciones con respecto a la prevención de alteraciones de la preeclampsia. Y también sabemos que el profesor Nicolaides en el año 2011 propuso una pirámide invertida de atención prenatal que actualmente ha ido revolucionando muy poco a poco, desafortunadamente, pero ha ido con paso firme revolucionando la atención de la salud materna, fetal y perinatal en el mundo. Muchísimas gracias, profesor Nicolaides, por el honor de su presencia. Y vamos a tener con nosotros la plática de prevención de preeclampsia y aspirina. Bienvenido, profesor. Thank you. Yes, I will discuss Gracias. prediction and Quiero prevention of hablar de la preeclampsia. predicción y la I prevención de start la with this preeclampsia. slide, which Yo reminds empiezo con us esta that diapositiva que nos preeclampsia recuerda is a lethal que la condition. preeclampsia Although es it una affects condición only about letal, aunque 4% of afecta nada más al pregnancies, 4% de los every year embarazos. we have Todos more los than años tenemos más de 75,000 women 76,000 and more than mujeres half a y million más de medio fetuses and millón de neonates that fetos y die as a de result recién of nacidos this que mueren como condition. resultado de esta There's a condición nice de la preeclampsia. paper, Es review un artículo article muy bueno, in the es un New England Journal of artículo de Medicine revisión que that we está en published a el couple of New years Journal ago on of different Medicine que se components, publicó aspects hace on diferentes, prediction, prevention, hace and algunos management años of con diferentes preeclampsia. aspectos, prevención The y el manejo de photograph la on the preeclampsia. right is of La a fotografía del lado derecho es de gold Olympic medalist una medallista de from oro the United States de los Estados who last Unidos April que died as a result of murió en preeclampsia at the abril age como of resultado 32 at de 32 preeclampsia weeks, cuando tenía 32 emphasizing años, a las again 32 that semanas, preeclampsia también can kill enfatizando de women. nuevo que la preeclampsia In terms puede of matar a las methods mujeres. of Ahora bien, prediction hablando of de los métodos preeclampsia, para la predicción de la preeclampsia, in England, en we have the Inglaterra NICE guidelines, nosotros and in tenemos the United estas guías States, y en the los American Estados College Unidos tenemos al Colegio Americano. guidelines Son of las guías del Colegio the Americano Society en of el Reino Maternal Fetal Medicine Unido, and the American College of del Obstetricians. NHS They're very y la similar COG en Estados because Unidos. they are Son muy relying on parecidas asking a porque few simple y questions. sencillamente se And if the basan answer en to these algunas questions is preguntas y yes, then we si la classify women respuesta as es que being sí, at bueno, high pues risk. entonces se clasifica a la mujer y se dice que It está is en an alto easy riesgo. way Es una to manera fácil assess the de risk, evaluar el but the question riesgo, is that, pero la is it pregunta es, useful? ¿es And the answer útil? is Y la not respuesta really, es que en realidad because no es útil with this porque approach to con screening, este we identify enfoque de about 10% tamizaje of the identificamos population aproximadamente as el being at 10% de high la risk, población que son las que and se this encuentran en group más alto contains riesgo only y este 40% riesgo tiene of nada the más el women that will 40% de develop las mujeres que preeclampsia. van a desarrollar So preeclampsia. screening, Entonces el high tamizaje risk scoring, y la calificación de is alto equally riesgo bad va a ser as de screening igual for manera Down syndrome deficiente como si was se estuviera 50 haciendo el years ago tamizaje del by síndrome de Down maternal age. It y was hace also 50 cheap. años You utilizando la asked the edad question, de how la old are mamá. you? But it Siempre was hacíamos also la bad. pregunta, ¿qué edad The tiene? high screen positive Pero rate and the low los detection resultados eran rate. malos. And yet, Baja tasa de more than detección. 30 years Y ago, hace más screening de for 30 Downs, años, we el showed tamizaje de síndrome that de it is Down more demostró logical que to era combine the más lógico information from the combinar la history información de la historia together
with con biomarkers. los And in the biomarcadores. case of Y en Downs, el the caso biomarkers were de nuchal translucency, ahí tenemos la translucencia PBHG, nucal and y PABA. teníamos And when that happened, PPA 30 y years ago, HCG, the beta detection rate HCG, increased y from hace 40 30 to años se pudo 90%, aumentar de 40 and a the false 90% la positive tasa de rate detección decreased from y 10 se to redujo los falsos 5%. positivos del 10 al And this is what 5%. we have been trying Y to es, do for the last es 30 lo que hemos years estado tratando de in hacer los screening últimos for 30 preeclampsia, años combine en the el estudio de information la from maternal preeclampsia para history tamizarla, together with para biomarkers. encontrarla, And combinar this el is historial con los the model biomarcadores. that we Y este es produced. el modelo que nosotros We ask produjimos. women Nosotros questions. le How old hicimos are you? preguntas a las What is your mujeres, cuál weight? es su edad, cuánto What is pesa, your cuál es ethnicity? su Did you have grupo preeclampsia in étnico, your previous ha tenido pregnancy? preeclampsia en sus Did embarazos your mother previos, have preeclampsia? su mamá Did tuvo you preeclampsia, conceive naturally or concibió by in de vitro manera natural fertilization? o mediante Did you fertilidad have in chronic vitro, hypertension, diabetes, or han autoimmune tenido disease? diabetes, And that gives you the prior, the hipertensión starting u otras risk. enfermedades. And Y then eso we te da el punto measure de inicio y luego vamos a medir. the uterine artery Vamos pulsatility a index at ver 12 el weeks. índice a las 12 We measure semanas. the blood Luego pressure vamos a medir la and we presión measure sanguínea. maternal Vamos a serum medir también placental growth factor. el So this factor is de the triple crecimiento test. placentario. We Estas did the son triple tres test. pruebas. The Tenemos una prueba detection de tres rate is partes much y higher así la tasa de than with detección va a risk ser mucho más scoring. alta que la calificación In del this riesgo. study, En este we estudio, examined and compared nosotros the examinamos y Fetal Medicine comparamos Foundation triple test against the la risk scoring. prueba triple de la The fundación con la foundation calificación de riesgo y la blue fundación histograms, en los histogramas the azules de la scoring, fundación. Aquí vemos que the la pink calificación, histograms, and you can see that aquí for tenemos early, el azul y el preterm, roso and y term podemos ver preeclampsia, que en the todas detection las rate preeclampsias with la the tasa triple de test detección was con la twice prueba as triple good as fue that el of the doble de scoring buena, system. a diferencia del sistema de The calificación. next question is, La siguiente how do we pregunta es, implement ¿cómo this implementamos method of este screening? método para Well, hacer el tamizaje? when we Pues introduced bien, cuando nosotros nuchal presentamos, translucency cuando screening for nosotros Down syndrome in hacemos, England, lo hacemos con el the síndrome de Down government con la appointed one translucencia group nucal. of En statisticians, Inglaterra and se tuvo un every grupo few de months, all of the expertos y cada laboratories ciertos meses todos los sent laboratorios the results of mandaban the los biochemistry, resultados and all of the de la obstetricians of the bioquímica whole y country sent the todos results of the measurement of mandaban los nuchal translucency resultados for de la quality medición control. de la And you translucencia can see nucal here, para for control de example, calidad. Y ustedes aquí pueden ver, that por the ejemplo, que measurements should las be mediciones in the deben green zone, estar en la zona verde, and if they're in the pink y si zone, están en la then zona they're wrong. rosa, bueno, pues entonces And the están government incorrectas. forces the Y hospitals that have wrong results to stop ahí se offering hicieron screening que hicieron until que se they detuvieran los retrain hospitales de hacer, to que se abstuvieran de hacer comply este with the normal tamizaje hasta que standards. estuvieran cumpliendo con los The mean arterial estándares pressure, normales. the uterine artery Doppler, and the placental growth factor El must factor follow the de same crecimiento rules. placentario tenía que Because seguir if todas the las mismas results are reglas, not porque si los consistent resultados no son and they are not within uniformes a y standard, then no we son estándares, mismanage the bueno, patients pues and we give them wrong entonces results. les vamos a dar resultados The incorrectos next para el manejo question de las is, mujeres. La what siguiente is the pregunta value es, of different ¿cuál es el valor biomarkers? de los diferentes When we do biomarcadores? screening, do we need to measure ¿Cuál es el tipo de tamizaje blood que pressure and necesitamos para medir uterine artery la Doppler presión and placental growth arterial factor on con everybody? el factor de crecimiento y el Doppler? And ¿Qué es lo this que vamos a poder slide hacer? Bueno, pues en esta summarizes diapositiva tenemos un resumen de that lo the que best tenemos que way hacer. La is mejor the manera pink va a ser con lo que line, tenemos en rosa, la línea rosa. maternal factors, mean arterial pressure, Estos uterine son artery la presión Doppler, arterial, and aquí placental tenemos el growth Doppler, factor, el factor where de you get a crecimiento detection of placentario, donde vamos a 90% poder for early detectar el preeclampsia 90% en el caso and de preeclampsia 75% temprana of y preterm preeclampsia. 75% de But pretérmino, ¿sí? Preeclampsia if you pretérmino. say Y ahora we bien, can si do blood nosotros pressure decimos and que Doppler, podemos but we tomar don't have money la to presión measure arterial, el placental Doppler, growth pero no factor, tenemos el dinero para or medir el you factor de crecimiento say we placentario, have money o to si measure placental decimos growth tenemos factor, but dinero we are para not sí good in doing Doppler. So we hacerlo, do a pero no double podemos test, hacer el not the Doppler. triple Vamos a test. hacer How dos bad pruebas, no is tres. that?
¿Y qué tan And malo the va a answer ser is, esto? Y la it's a lot respuesta a que se better hagan from una what we prueba have con now, dos elementos va a but ser it's mejor not as a lo good que as the tenemos triple actualmente. test. Sin embargo, no va a ser tan So, bueno como la prueba instead of the triple. detection of early Entonces, vimos preeclampsia la being detección de la 90%, it's about preeclampsia 80%. temprana. El But 80% remember, la vimos, pero with the recuerden risk scoring system, it was que hay un 40%. So sistema it's de still a lot calificación better. del 40%. The Sigue next siendo question mejor. is, La does it siguiente pregunta matter va a ser, ¿va a whether importar o women are importa white si las mujeres or son black? blancas o si son And the negras? answer is, Y yes, la it does respuesta matter. es que sí, sí importa. Because in black Porque women, en las mujeres the risk of negras, preeclampsia el riesgo de is 3 preeclampsia times es higher. 3 veces más The risk alto. of chronic hypertension is 3 El times riesgo higher. de la And hipertensión therefore, crónica es 3 they veces have a más alto. higher Y prior entonces risk ahí sí habían tenido un of riesgo developing previo todavía más preeclampsia. alto de And desarrollo de therefore, when you do preeclampsia. screening Por in a consiguiente, mixed tenemos que hacer un population, tamizaje en una like we población have in híbrida England, mixta and they como use la the que same tenemos en cutoff Inglaterra. Y to se utilizó el classify mismo people as corte being at para high risk or clasificar a low las risk, personas cuando están the en alto o en bajo detection riesgo. rate and the Y luego la screen tasa de positive rate detección en for the este same grupo cutoff para el is mismo higher corte for va a black ser than más in alto en el white caso de las population. blancas y de en las poblaciones de piel So, blanca y de piel if negra, we ¿sí? use a risk Entonces, cutoff si of the utilizamos el triple corte test de of 1 riesgo in en la 100, prueba triple, 1 the de screen cada positive 100, rate is bueno, 10% pues and the vamos a ver detection que rate is la white detección is 70% for white va a people, ser el whereas for 70% en black las people, because the mujeres risk is 3 blancas, pero times en el higher, caso the de screen las positive mujeres rate negras, is dado que es 3 veces, 34%, va a ser and the detection 34% rate la is tasa de 92%. detección, So, I believe 92%. that Entonces, in creo yo countries where que the en los population países is donde predominantly la población es white, we predominantemente should be blanca, using a risk cutoff debemos de for 1 in utilizar el corte de riesgo 150. 150 Yes, the screen positive rate would be about y 16%, sí, va a but ser de then we will have a 16%, better pero luego detection vamos rate. a tener una mejor tasa de detección. Now that we have a good way of Ahora que tenemos una identifying buena manera de the high identificar risk group for el grupo de más preeclampsia, alto riesgo what para la can we do? preeclampsia pretérmino, ¿qué es Well, lo que puedo hacer? we did this study, it's a few years now. We Hicimos published este in the New estudio England hace Journal of 3 años. Medicine. Lo We publicamos take en el New women, Journal we de do the triple of test, Medicine y and then we hicimos la randomize prueba them triple. into Luego las aspirin, aleatorizamos. 150 Les dimos milligrams aspirina, every day 150 from 12 to miligramos de 36 aspirina todos weeks los días desde las against 12 hasta las 36 placebo. semanas And we contra el showed placebo y that with mostramos aspirin, que we can con la prevent aspirina podemos the rate evitar of early preeclampsia by nearly el riesgo de 90%, preeclampsia temprana a of casi preterm preeclampsia by 90%, de la 60%, preeclampsia but there was no pretérmino en un effect on 60%, the pero en rate realidad of no había term ningún preeclampsia. efecto en el caso de las An tasas de preeclampsia extremely a important término. Y finding from that un hallazgo study muy importante de este was estudio fue that the rate que la tasa of staying in the neonatal de, intensive care unit por ejemplo, was de dramatically hospitalización reduced with aspirin. Why? It's very en simple. terapia intensiva se redujo In most con la countries of the aspirina. ¿Por world, qué? Pues la the la main respuesta es que en la contributor mayoría de to los países lo neonatal que contribuye intensive más care is a la birth before unidad de 32 weeks. And you can see terapia in this intensiva es nacer in antes the de las placebo 32 group. semanas. Y lo podemos ver en 32 el grupo weeks, de that is placebo, what is 32 contributing semanas. most of the Eso time es lo in que neonatal intensive care. After contribuye en 32 la weeks, mayoría the de los casos de contribution terapia is intensiva. Después de small. las 32 semanas, So with first la trimester contribución va a screening, ser distinta. Entonces, we primero hicimos identify este tamizaje 90% e of the identificamos early el preeclampsia, 90% de la and with preeclampsia aspirin, we temprana prevent y con la 90% aspirina of the se early evitó el preeclampsia, and therefore 90% we de will desarrollo de dramatically preeclampsia reduce the y number of así babies se that are redujo born before 32 significativamente weeks, el and número therefore de we bebés que will habían nacido dramatically antes de las reduce 32 semanas y the se redujo stay in significativamente neonatal intensive la care estadía units. en la unidad de terapia The intensiva de consequence cuidados of this intensivos. in economic terms Y is quite la dramatic, consecuencias because son in sumamente England, importantes porque en Inglaterra, every por day ejemplo, that the todos baby los stays in días the neonatal intensive care unit cuando se está en una costs unidad about 2,500 cuesta pounds. And if babies 1.200 are born very prematurely, the libras, total cost is 2.500 more than libras, esto es por día, y el costo total 100,000 va a ser mayor a pounds. 100.000 libras. And Estar for the whole country hospitalizado, of estas son las England, repercusiones financieras. Y the en todo el cost país, of en looking after Inglaterra, por ejemplo, el individuals that costo were de born cuidar a very las personas prematurely que nacieron is enormous. It's prematuramente more than va a ser sinónimo, va a 3 ser mayor billion a pounds 3.000 every year, millones de because libras many of the babies anuales, that are born porque very prematurely una vez que end nace up with prematuro el handicaps, bebé and y then que there's a tiene lifelong, algunas extremely discapacidades, increased bueno, cost of pues looking todos los after these costos van a aumentar individuals. los costos de cuidado de estas Let personas. us now
now address Ahora the bien, question of vamos a hablar de la term pregunta preeclampsia. de la preeclampsia a término. Does it matter if you get term ¿Importa si preeclampsia? nosotros tenemos preeclampsia a término? It is Bueno, obvious pues that es if a woman obvio develops que si una preeclampsia at mujer 27 desarrolla weeks, preeclampsia a las we have 27 a serious semanas, problem vamos a tener un problema because serio, with porque early preeclampsia, con the la vast preeclampsia majority of temprana, women will la also vasta have very mayoría de small las mujeres también van a babies. So you tener are bebés muy 27, pequeñitos, 28 weeks, 27, and the size 28 of the baby is semanas, y less el than tamaño de 500 los bebés va a grams. ser What menor a can you do? 3.500 gramos. ¿Qué es lo You que can podemos deliver the hacer? baby, and then there's a Podemos high hacer que chance that the nazca el baby bebé will y die existe alta in the probabilidad de neonatal que unit, muera el bebé en la or unidad de you can terapia wait, intensiva, but then o there is a vamos a risk poder that the esperar, woman pero may existe el die. riesgo de que se pueda What morir la about mamá. term Ahora bien, ¿qué es lo preeclampsia? que Does it sucede really con la matter? preeclampsia a término? En If we realidad diagnose importa. it, we deliver Si them, la and then nobody diagnosticamos, dies. nadie Is se that muere true? con el nacimiento. ¿Es cierto eso? In this study, we Bueno, have pues en este taken estudio 40,000 tomamos women, a 45.000 mujeres, 40.000 and we looked mujeres, at the incidence y of vean ustedes la adverse incidencia pregnancy outcome. de los resultados adversos del It is embarazo. true Es that the cierto incidence que la incidencia of severe hypertension, de maternal hipertensión mortality and severa, morbidity, mortalidad perinatal y mortality and neonatal morbilidad, readmission tanto de la mamá was como much del neonato, higher del recién nacido in the blue o del bebé, es mucho histogram. más alto en el Babies that are histograma born azul, prematurely, a diferencia de nacer prematuro. preterm preeclampsia, Esta sería la than preeclampsia term. pretérmino. However, if we Sin look embargo, in this si nosotros box, vemos este the recuadro, rate of vemos la preterm preeclampsia tasa was de 0.7, preeclampsia of term 0.7, preeclampsia was pretérmino 3, a término and fue de therefore 3%. the Por overall contribution consiguiente, la of contribución term total preeclampsia de la to pregnancy preeclampsia complications was a higher término es for más alta severe hypertension, en maternal el, mortality en el and caso de morbidity, mortalidad and y quite a lot morbilidad y por also of the mucha y perinatal por adverse alta, events were from muy pregnancies alta presión. that developed term Aquí preeclampsia. So tenemos los term diferentes gráficas de preeclampsia quienes is desarrollaron important. preeclampsia a término. Entonces, And sí, what can we do es for importante. term ¿Qué es lo que preeclampsia? podemos hacer en Well, el caso de la in preeclampsia a first término? trimester Bueno, screening, pues en el tamizaje del primer we trimestre, only identified únicamente 40% identificamos a of the women 40% that will de develop las term mujeres que iban preeclampsia. a desarrollar And preeclampsia a aspirin término. treatment Y does not se le dio prevent un term tratamiento con preeclampsia. aspirina. No evita So la we have a preeclampsia a problem. término. Term Entonces tenemos preeclampsia un is problema. important, Esta es but importante, la first trimester preeclampsia a screening término. is very good Pero el for tamizaje early en el primer and trimestre es algo preterm, muy but it importante is para la useless temprana y for term pretérmino, preeclampsia. So pero what can es we do? inútil para la Well, preeclampsia a término. Entonces, ¿qué es lo if que we want podemos to hacer? identify Si nosotros queremos the identificar majority of women that will la develop mayoría term de las mujeres preeclampsia, que van a we desarrollar need preeclampsia to a término, screen at necesitamos the end tamizarlas of the al pregnancy. You final can del see here embarazo, the ¿sí? detection Podemos ver rate aquí, por ejemplo, la tasa de of detección term preeclampsia, 12 de weeks, la 20 weeks, and preeclampsia a 32 término weeks. 12 So to hasta identify 32 the semanas. majority, Para the high identificar majority entonces la of mayoría, women la that will vasta develop term mayoría de preeclampsia, las you need mujeres que to van a screen desarrollar at preeclampsia a término, 36 tenemos que weeks. tamizar a las 36 semanas. And then we can identify about Luego vamos a poder 78% identificar el of the term 78% preeclampsia. aproximadamente de casos de preeclampsia a término. So that leads to Entonces, another esto question. nos lleva a otra pregunta. What should we do in ¿Qué es lo que modern debemos hacer antenatal care? en la, If you do la in atención médica obstetrics, antenatal? ¿Qué es lo in que si fetal lo hacemos medicine, en obstetricia? we should do an Ahí ultrasound damos scan at 12 medicina fetal, weeks. tenemos que hacer un ultrasonido. We should do A another las 12 ultrasound scan at semanas 20 tenemos que weeks. hacer otra a las 20 And I semanas. believe that we should also Y do a creo que third también se tiene que ultrasound hacer scan una at tercer scan de ultrasonido 36 a las weeks. 36 Not 32, semanas, no a las 36 weeks. 32, sino a Why? las 36 semanas. Because ¿Por you can qué? diagnose some very Porque podemos serious diagnosticar en ese abnormalities caso that present late. anormalidades muy serias que Can se presentan diagnose abnormal tardíamente y presentation, combinar breech, esa and presentación, transverse. esto se We puede can combinar con effectively presentación detect de nalgas y small transversa. También and podemos large detectar babies. a bebés pequeños y And we grandes can y also también effectively podemos screen de manera for buena term y eficaz preeclampsia. So we now detectar la have a preeclampsia a término. strategy Entonces of tenemos first una trimester screening estrategia for de este preterm and early, tamizaje del primer and trimestre para 36-week screening y también for a las term 36 semanas para preeclampsia. And detectar then la what do we preeclampsia do a término. when Y we luego, ¿qué es lo que identify vamos a hacer? Una vez these que women that have a high identificamos a risk of estas term mujeres que preeclampsia? tienen alto We riesgo did de a study preeclampsia a término, 4 hicimos un years estudio ago hace 4 where años we randomized donde women into aleatorizamos a las mujeres pravastatin
con 20 milligrams pravastatina, every day 20 gramos against todos los placebo días versus after placebo 36 weeks. después de And 36 unfortunately, semanas. we Y showed that did desafortunadamente not vimos que prevent eso no term evitaba preeclampsia. la preeclampsia So a término. we then did another Entonces, study luego hicimos otro like estudio this. como este, We calculate donde the risk calculamos for every el woman riesgo de of todas las developing term mujeres preeclampsia. de desarrollar esta And preeclampsia a then on the término. basis of this Y risk, luego, we viendo decide este when to riesgo, deliver them. decidimos cuándo So if the risk is extremely iban a high, dar, 1 in cuándo iba a 2, hacerse el then we nacimiento. deliver them at 37 weeks. Hay un riesgo, hay If un it's high impacto but de less, si 1 se in espera el 5, we nacimiento a las deliver them at 36 38 semanas. days. Si hay un riesgo, And if it's se 1 in 20, tiene el 39, and so nacimiento on. dependiendo de los And we resultados, calculated that if we do that, de we los will deliver the resultados. Y women si lo before they calculamos, develop van a term preeclampsia. nacer antes de que So desarrollen la I will preeclampsia a give you término. today the results. Entonces, They aquí have les not estoy been dando los published yet. It will resultados, take aunque a few todavía more no se months, but publican, les va a tomar these are the algunos meses results. más, pero estos son We los have resultados, sí se los voy a compartir yo. randomized Aquí ya tenemos more than aleatorizado a más de 8,000 women. 8,000, aleatorizamos a más de 8,000 mujeres. And Y in one group, en un we grupo calculated the risk for calculamos el preeclampsia, riesgo de and we delivered preeclampsia them y luego according to tuvieron what el I said nacimiento de before. acuerdo a lo que And ya in the les other acabo group, we de did a decir. scan, Y en el otro but it grupo did not hicimos un calculate the escaneo, risk of pero no se preeclampsia, calculó and they el were riesgo de managed preeclampsia expectantly. y se les And these are the manejó results. de In la the manera group normal y where estos we son los had this resultados. timed En el birth grupo donde based tenemos on the risk, we reduced resultado quite basado en el riesgo, substantially the risk of redujimos preeclampsia by about significativamente el 30% riesgo en un 30% el riesgo without de preeclampsia, increasing sin the rate of aumentar, cesarean sin section aumentar or eh, the duration of la neonatal duración unit admission. And la this is hospitalización. quite Y substantial esto es algo because sumamente importante the porque rate of la preterm tasa preeclampsia de is preeclampsia much pretérmino less than the rate of term preeclampsia. es menor que And yes, in el preterm riesgo de preeclampsia with preeclampsia a aspirin, término we y en la reduce the rate by pretermio con about la aspirina se 60%, reduce and here el only by 60% con la 30%. aspirina y But aquí nada más con el because there's a lot 30%. more term preeclampsia than preterm preeclampsia, the contribution Hay of this más, strategy was even contribuye esta greater in the estrategia. prevention overall Esto fue of mayor en la preeclampsia. prevención del Let me riesgo now, de the preeclampsia. last Ahora few bien, minutes, permítame en estos últimos discuss minutos platicarles useful sobre biomarkers. los biomarcadores útiles. Measurement of blood pressure, mean La arterial medición de pressure, la is presión useful arterial, for esto es screening algo at muy 12, útil para 20, el 32, tamizaje a 26 las 12, weeks. 20, hasta las Also, 36 placental growth semanas, factor ¿verdad? is El useful because factor de in crecimiento preeclampsia you have placentario impaired también, porque placental function. en la preeclampsia hay Uterine un artery Doppler impedimento. is Ahora not bien, useful el Doppler in uterino term no es preeclampsia. útil en la preeclampsia a And término y FLIT goes up FLIT 3 to 5 va a weeks subir before the clinical 3 onset of the hasta disease, 5 and semanas therefore it is not antes de useful la aparición de la condición in médica y ya first no va a trimester ser screening for útil preeclampsia. en A new el important primer biomarker, trimestre. Un nuevo which biomarcador is very importante easy que es muy for fácil obstetricians, para fetal los medicine people to obstetras, do, is this para la gente ophthalmic de artery medicina fetal, systolic es la velocity. parte de la arteria oftálmica. El We Doppler do a de arteria scan, oftálmica. we Nosotros take hacemos gel, este we scan, put vamos it a on tomar top el of the gel, eye, lo vamos a and then poner we en see el this big contorno del black ojo y circle. aquí vamos This a is ver the este orbit. círculo grande We put the negro. color Esta on, es la and there's only órbita. one Y vessel. aquí tenemos Much un easier vaso, ¿sí? Es than mucho más sencillo. the Tenemos esta ophthalmic coloración. artery. Es mucho más fácil con la So, arteria oftálmica. around the uterine Y aquí artery. que So con let la me go uterina, back que con la again for you uterina to se see. corrijo el orador. Va a ser mucho más fácil con la arteria oftálmica. Me voy a regresar para que lo veamos. Gel, Aquí se aplica el eye, gel, el ojo, orbit, la órbita, color, one el color, vessel, un and then we vaso. get this wave. Y tenemos esta First ola. wave La is primera contraction ola of the heart. es la Blood goes contracción into the del internal corazón. carotid Se artery, va and the en la first branch sangre a is la the ophthalmic carótida artery. interna y se va The blood a la goes to the arteria, periphery. luego se va a la Have periferia de la arterioles sangre, luego se va a las that arterias. provide peripheral resistance. The blood is Hay reflected resistencia back into the periférica heart and y se again into regresa the al brain, corazón la and you get sangre the second wave. y vamos a tener luego la So the second segunda wave is a onda. reflection La of segunda es un peripheral reflejo vascular resistance. de la resistencia vascular We periférica. did studies, Hicimos estudios 9,000 women
con 36 9,000 weeks, mujeres a las 3,000 women 36 at 20 semanas, weeks, 3,000 a las 4,000 20, women at 12 4,000 weeks. mujeres a las The 12 blue semanas. Y vean line ustedes, la is línea azul normality. es lo The red normal circles are from y women hay that círculos en subsequently el caso de developed las mujeres que después preeclampsia. And desarrollaron you can see preeclampsia. Pueden that ustedes ver in que women that develop preeclampsia, there una is mujer que increased desarrolla peripheral preeclampsia resistance va a that tener it una is mayor obvious resistencia within a periférica. few days, a Y few esto va a weeks, ser and a few obvio en months from unos días, en unos the meses, en development pocos of the meses, disease. So I want to van a finish desarrollar. by Entonces, saying por eso now quiero terminar. we Y les have the digo ahora scientific evidence que tenemos la evidencia for two científica para que haya processes, dos procesos, two strategies. dos First one is the estrategias. screening, El tamizaje en el primer PLGF, trimestre, meningeal PLGF, pressure, and uterine la artery presión Doppler, y el Doppler de la and arteria prevention of the oftálmica high-risk y group luego la with prevención treatment del with grupo aspirin, de alto riesgo 150 con el milligrams tratamiento de from 12 to 150 36 miligramos de weeks, aspirina desde and las 12 hasta 36 las weeks 36 assessment semanas y luego una with evaluación mean a las arterial 36 pressure, semanas con esta placental presión growth factor, arterial, and el FLIT factor de for the crecimiento prediction of placentario y term FLIT para la preeclampsia, predicción de la and preeclampsia a término timing of y birth with al reduction in the nacimiento risk of con term reducción preeclampsia. en el So thank you riesgo very de much preeclampsia for your a término. attention. Les agradezco mucho su atención. Thank you so much, Professor Nicolaides, for this Muchas amazing gracias, lecture. profesor Nicolaides, por esta There are many sorprendente, bonita questions, so presentación. I'm going Hay to muchas choose, preguntas, if you allow entonces me, voy a 3 elegir, questions si from usted me each permite, of the topics. voy a elegir We are 3 going to preguntas start de cada first tema. with Primero vamos a empezar the con question for la pregunta Professor de Agustín Conde Agudelo. con The la question is pregunta from para el Luz Dario profesor Ortiz. Agustín. Esta I'm going viene to de speak in Luz, Spanish, de I'm la sorry. doctora Ortiz, La y voy a pregunta hablar en es, ¿en qué español. momento se hace la primera cervicometría en mujeres Entre con la semana, antecedente de parto pretérmino y cuál sería el seguimiento para evaluar progresión y definir uso o no de la progesterona? en pacientes con antecedente de parto pretérmino espontáneo, se debe empezar la medición desde las 16 semanas 0 días hasta las 24 semanas y se debe repetir en cada 1 a cada 2 semanas. En general, en los Estados Unidos se utiliza cada 10 días. You have to translate for me, please. In patients, I'm sorry. oh, Creo que le tienen que explicar cómo funciona. Yes, it's just because, Professor, there is translation Hay interpretación simultánea, automatically. exacto. Only you need to press Nada más more necesitaba buscar en and más Doesn't matter, Rosario. press English. Yeah, y I know. presionar Where, inglés. I don't know Okay, where. if you prefer, we can speak in Yeah, English. yeah, it takes less time. Yes, please. Okay, yes, please. So, Ok, entonces vámonos go en ahead, inglés. please. Agustín, nice to see you. And I Agustín, look me da forward to mucho seeing gusto you in verte December. Yeah. y te voy yeah. a ver en diciembre. Thank you. Sí, muchas gracias. So tell me please the question because I Yes, didn't. of course. Yeah. I'm sorry. Well, the first question is, La primera in pregunta which es, moment do we need to start the first cervical length necesitamos in empezar la women primera who have medición cervical en aquellas history mujeres que of tienen preterm el delivery, historial and de which do you nacimiento a consider should pretérmino be y the cuál consideran follow-up ustedes debe for ser the el seguimiento progression to evaluate para the el progression avance, and para define ver the el use of avance y la progesterone, progresión Professor? y determinar el uso de la So progesterona? in women that had Bueno, one pues en previous las preterm mujeres que birth, han tenido we un have a preterm nacimiento birth clinic pretérmino previo, and we tenemos una start clínica assessing them from y 16 empiezan a weeks evaluar desde las and measure the 16 cervical semanas length and y se we mide la measure them longitud every 2 weeks cervical until y las medimos 23 cada to 2 4 semanas weeks. hasta las 23. And of course, if the cervix is less than 24 25 semanas y si millimeters, mide we menos de will give 25 them, we milímetros, use entonces vaginal les progesterone vamos a utilizar 200 progesterona milligrams vaginal every 200 day, every miligramos night, todos los días. usually. We then examine these Y luego women vamos a after revisar 2 estas weeks. mujeres después de And 2 if the semanas cervix is y stable, si el great. cervix But if está it becomes estable, much magnífico, less, pero let's si say se less than 15 corta millimeters, menos de 15 then we consider milímetros, cervical entonces sí cerclage. vamos a considerar el cerclaje.
Thank you so much. Gracias. The next question is La about siguiente pregunta se trata de sulfate of magnesium sulfate in sulfato order de to magnesio para decrease the risk of reducir el cerebral riesgo palsy. de And the question is, parálisis cerebral. La pregunta es, in some hospitals, en algunos intensive hospitales, care doctors los want to médicos de use terapia intensiva sulfate quieren for utilizar 48 hours el and not sulfato for durante 24 hours. 48 horas y no What durante is your 24 opinion? horas. ¿Cuál This sería su question is opinión? for, of course, all Esta the pregunta panelists es para and todos los Miguel Ruti. panelistas y In para England, we Miguel. use it for 24 En hours. Inglaterra la utilizamos 24 horas. En Inglaterra. Yeah. Sí. Miguel. Miguel. Sí, gracias, Rosario. La verdad es que no hay un sustento basado en evidencias que implique el uso más allá de las 24 horas. Desde el punto de vista de lo que significa, inclusive lo que es la la prevención de eclampsia, hay un trabajo muy interesante latinoamericano de Paulino Vigil hace unos años, en que él habla de que si hay una impregnación previa, inclusive podemos retirar el sulfato de magnesio 6 horas después del nacimiento. Con el objeto de lo que significa la parálisis cerebral, no hay estudios que avalen más allá de 24 horas desde el punto de vista de la seguridad. La gran mayoría lo está suspendiendo, así como dice el profesor Nicolaides, a las 24 horas. ¿Cuál es el motivo por el cual el internista prefiere mantener el sulfato de magnesio? No sé si será algo estrictamente relacionado a medicina interna, pero lo que implica desde el punto de vista del feto materno-fetal no tiene una justificación. Sí, el doctor Ruoti mostró el estudio que es un análisis, realmente es un estudio secundario del RCT, de la investigación del doctor Raus, en el cual claramente ellos muestran entre las pacientes que recibieron sulfato de magnesio que lo importante es el tiempo antes del parto, que son en las últimas 12 horas. O sea, lo más importante es que el feto esté expuesto al sulfato de magnesio por lo menos en las últimas 12 horas antes del parto. Cuando lo comparan con aquellas mujeres, con aquellos fetos que estuvieron expuestos, cuya última exposición al sulfato de magnesio fue más allá de las 12 horas, el riesgo de parálisis cerebral fue mayor que en aquellos que estuvieron expuestos durante las últimas 12 horas. Y de acuerdo con el profesor Nicolaides y con el doctor Ruoti, realmente ningún estudio, ninguno de las investigaciones clínicas aleatorizadas que ha evaluado sulfato de magnesio lo ha utilizado más allá de 24 horas. De hecho, en el estudio de White-Rouse, el único que ha mostrado en el que el sulfato de magnesio fue significativamente eficaz en disminuir el riesgo de sulfato de magnesio, cuando la paciente, el parto no se veía que iba a durar más allá de esas 24 horas, se suspendía. Y cuando nuevamente se reiniciaba, por ejemplo, el trabajo de parto, nuevamente se colocaba una dosis de 6 gramos de sulfato de magnesio en ese estudio y una dosis de 2 gramos por hora, pero no más allá de 24 horas. A las 24 horas se suspendía. Bien, muchas gracias. So, next question is for Professor Nicolaides. La siguiente pregunta es para el profesor Nicolaides y se trata de la aspirina. ¿Cuál es tu opinión sobre la implementación universal de la aspirina? Jamás va a suceder. It will never happen. In England, Jamás va a suceder. En Inglaterra, everybody is recommended todos that when they están get pregnant, recomendando they que should cuando take se folic acid. embaracen tienen que tomar ácido fólico. It doesn't have any side No effects. tiene ningún efecto It has been proven colateral. 40 years ago Se ha to be mejorado effective in desde the hace prevention 40 of años neural que es tube bueno para defects. la There's a prevención de lot los of defectos en publicity el in tubo favor neural. of that. Es la And the publicidad uptake by women está a favor. of folic Y la acid is ingesta only de about ácido 25 to fólico de 30%. 25 al Women don't 30% like es to lo take que se queda. drugs. A las So mujeres no that's les number gusta one, tomar medicamentos. Eso es por un compliance. lado. The second El cumplimiento. is that Lo perhaps, segundo es que even if probablemente, it has not been shown in the aunque trials, no se haya visto en aspirin los estudios,
que la can produce aspirina hemorrhagic events puede producir because the eventos trials hemorrágicos actually porque were los quite estudios en small realidad to fueron demonstrate muy such an pequeñitos adverse como para effect. demostrar este We tipo de know efectos adversos, pero that nosotros from sabemos other que situations that lo aspirin sabemos increases the en risk otras of situaciones que la brain aspirina se aumenta el hemorrhages riesgo of de hemorragia for old men cerebral like me para of personas de gastrointestinal mi edad hemorrhage. y pueden causar Now, if we have hemorragia. 1,000 Ahora bien, si women, tenemos 1000 mujeres, the a 1000 rate of mujeres, bueno, preterm pues la tasa preeclampsia is de about preeclampsia pretérmino va a ser de 6. aproximadamente 6 6. women will develop 6 preterm mujeres van a preeclampsia. desarrollar We do esta preeclampsia. screening Nosotros and hacemos we detect tamizaje y nosotros vamos a 60%. detectar We el give aspirin 60%, and we vamos a dar prevent. aspirina y vamos We a detect evitar 75% of preeclampsia 75, and we sí, give un aspirin and we 75. prevent Luego 60%. So vamos a in dar con la total, aspirina y vamos a meter with this whole strategy, 60%. En total, con we have toda esta 6 women estrategia, in 1,000 tenemos a 6 and we mujeres, prevent 3. se So in evita order 3. to Entonces, prevent para 3 poder cases of evitar preeclampsia, we give 3, aspirin to 1,000 la women. evitaria le vamos I a dar think at the end, preeclampsia. we will produce Para evitar more la preeclampsia damage se va a producir than al good. final del día más daño que bien. Thank you, Professor. Muchas gracias, Now, profesor. next question is Ahora la siguiente about pregunta va a ser sobre progesterone. la progesterona. And it's Y when in Latin la America, pregunta es, en we are América Latina, using these donde ustedes points están viendo that only estos patients who hallazgos que nos has too dicen que lost únicamente las should pacientes que go through use of progesterone or pueden to a cerclage or any tener un other cerclaje o el uso de treatment. progesterona o So algún the otro question here I tratamiento. think is, Entonces la pregunta es, but Rosaria, this is a question for Agustin. a I ver, mean, esta he's es the una one pregunta para that Agustín. has Él es el que extensive tiene knowledge bastante about conocimiento sobre the treatment. For us, it's very el simple, tratamiento. really. Para nosotros es If a algo muy woman sencillo. had a Si una mujer previous pregnancy tuvo un with embarazo preterm birth, previo con we do ultrasound tratamiento scans a from 16 weeks, and if pretérmino, the cervix vamos is a short, we give empezarlo a 6 progesterone. desde las 16 y si está I corto, don't know what dar Agustin progesterona. No sé qué es thinks, lo que but Agustín my piense, pero impression is mi that impresión prophylactic es que progesterone, because you la had one progesterona case of preterm profiláctica, birth, porque there's tenemos no un caso conclusive de evidence that that cuando is ya hay beneficial. un But crecimiento I a would like to pretérmino, hear from Agustin no on hay that. evidencia conclusiva. Me gustaría escuchar a Agustín. your microphone is mute, Agustin. El micrófono, Agustín, lo tiene usted apagado. Thank you. Sí, Gracias. cuando lo que hicimos, cuando vemos el número necesario a tratar y el número necesario, number needed to screen, El número que se necesita tamizar. tendríamos que medir la longitud cervical en 225 mujeres para prevenir un caso de parto pretérmino en menos de 33 semanas. Ese es el número NNS, number needed to screen. El número necesario a tratar tendríamos que tratar 11 mujeres con una longitud cervical 25 milímetros o menos para evitar un caso de parto pretérmino de menos de 33 semanas y tendríamos que tratar 22 mujeres para evitar un caso de morbimortalidad neonatal. Lo hicimos para todas las mujeres. Realmente no lo hemos hecho en mujeres con antecedente de parto pretérmino. Separado, no hicimos el análisis. Es una muy buena pregunta que seguramente voy a revisar las bases de datos, porque como dice el profesor, realmente no, la evidencia, yo creo que nos falta evidencia para esto. Muchas gracias. The next question is about La siguiente pregunta va a ser sobre and this question is esta when you pregunta es start cuando the ustedes sulfate of empiezan magnesium, el in which sulfato time de are you going magnesio, ¿en qué to momento finish the pregnancy? vamos a At terminar which, el or embarazo? which are the ¿En qué criteria o to cuáles son los finish the criterios pregnancy? para terminar el embarazo? This is for Miguel. Esto es para Miguel, Yes, for Miguel and for all the panelists. Sí, para Miguel y para todos los panelistas. Sí, gracias. A ver, la indicación es obstétrica pura. No hay una indicación de interrupción de la gestación por sulfato de magnesio, según yo entiendo la pregunta. Sí es importante no ir más allá de las 24 horas. Eso sí, ya lo habíamos comentado previamente. Pero una vez que se interrumpe la gestación, desde el punto de vista de la neuroprotección,
no tiene justificación el uso del sulfato de magnesio, al menos desde el punto de vista fetal. Sí podríamos discutirlo en el momento desde el punto de vista de la preeclampsia como tal. Yo creo que, claro, no es que se inició, porque la pregunta es, después de que se inicia el sulfato de magnesio, ¿en cuánto tiempo se debe finalizar el embarazo? No, no, es al contrario. El uso del sulfato de magnesio está supeditado al momento en que se calcule que va a ocurrir el parto. No es, no es al revés. Es al revés. El uso del sulfato de magnesio lo utilizamos con base en qué momento va a ocurrir el parto de la paciente. No es al contrario, que vamos a utilizar el sulfato de magnesio y que luego entonces el parto tiene que finalizar en 12 horas, 24 horas, etcétera, etcétera. No, es al contrario. Muchas gracias. Ahí tal vez habría que hacer la puntualización, perdón, Rosario, habría que hacer la puntualización nuevamente de que haya una impregnación, de acuerdo al estudio que ya comentó muy bien Agustín también, de Rose, de que fue un análisis secundario, que haya más de 12 horas. Y esta situación es cuando tenemos, por ejemplo, un parto prematuro y iatrogénico y podemos, porque el feto nos puede esperar, lo ideal sería una impregnación de más de 12 horas antes de la interrupción de la gestación. Entendiendo así la pregunta, creo que va por ese lado. Muy bien. The next question for Professor Nicolaides is related to the La ophthalmic siguiente pregunta artery. para el profesor Nicolaides When tiene que it ver con should be la applied, which is arteria the best moment to oftálmica. measure it, and ¿Cuál which es la is the mejor cut momento point para to hacerlo? consider it ¿Cuál that es is el punto de good or is not corte good? para saber si es bueno o si no es bueno? So we do Pues screening nosotros for hacemos el preterm at 12 tamizaje en el weeks, caso 11 to 15 weeks, de las 11 a las and we 15 do screening for semanas term para la preeclampsia at pretérmino 35 y to luego 37 de las weeks. 35 a las We also 37 do semanas en el assessment caso of de the la risk at preeclampsia around término 20 también. weeks, Hacemos una because evaluación del women riesgo should have aproximadamente these las 3 20 semanas porque basic las ultrasound mujeres deben scans in tener pregnancy. estos So scans o during each one of these ultrasonidos scans, tres veces en you cada can uno de assess los the ophthalmic artery ultrasonidos y like scans podemos in the hacerlo past we para used to poder use the estudiar esta uterine arteria, artery. And then como you antes combine the lo hacíamos con la information uterina y for luego that vamos a combinar la together with the información blood pressure and the con history la historial to y la define presión the para poder personal definir risk el in the riesgo de first cada trimester persona en el of primer preterm preeclampsia trimestre for para aspirin, desarrollar in the la third pretérmino trimester for para la term aspirina, en el preeclampsia for tercero time para of birth, la and in the preeclampsia second término trimester y en el to segundo define trimestre para the risk definir so el that you can riesgo. decide how Vamos a often poder to y así monitor the decidir women con qué for their frecuencia blood pressure. vamos a So monitorear la you presión have an arterial extremely de high risk in the second de la mujer. trimester. Aspirin is not Tenemos useful al riesgo en anymore. el segundo trimestre. La And the only aspirina thing ya you no can es su do utilidad y lo único is que give podemos the hacer women es a darle a blood la pressure mamá machine to monitor their una blood pressure máquina at home para estar so that you can monitoreando la presión diagnose arterial the en su condition casa as y early así as poder possible. diagnosticar So la 12, condición lo más 20, temprano posible, 36. 12, 20 y 36 Thank you semanas. very much, Entonces, Professor. There are muchas gracias, tons of profesor. questions, but Hay I'm just going to muchísimas choose preguntas, three, pero nada más one voy for a each elegir one, tres, una to para finish with cada uno, our para terminar con nuestro extraordinary extraordinario symposium today. The next simposium de question hoy. is La for siguiente Agustín pregunta va a Conde ser para el Agudelo, and the doctor question is, Agustín y la pregunta when is es, necessary to use ¿cuándo es necesario progesterone utilizar and cerclage progesterona at the y el same time, cerclaje and al how mismo should tiempo? be ¿Y considered cómo se debe considerar the more amount of the doses of mayor the cantidad de progesterone, la dosis de la if progesterona, necessary, of course? de ser necesario? Bueno, lo primero es que nuestros IPD metaanálisis lo mostré. La dosis de 90 a 100 miligramos tiene básicamente los mismos efectos que la de 200 miligramos día. Entonces, hay dos reportes, un estudio de casos y controles y un estudio de un cross-sectional de California, y los dos coinciden en que el uso de progesterona vaginal durante el embarazo para la prevención del parto pretérmino se asocia con un incremento entre 3 a 4 veces más de riesgo o de colestasis intrahepática del embarazo. Y tiene algún asidero cuando vemos lo que es la colestasis intrahepática del embarazo,
el papel que desempeña la progesterona en su etiología. Recordemos que como soporte de embarazos, cuando se administra progesterona vaginal, como soporte de embarazos por uso de técnicas de reproducción asistida, es hasta la semana 12, máximo 15 semanas. Y ya sabemos que la colestasis intrahepática del embarazo es del tercer trimestre. Por esta razón, estamos esperando más estudios y la idea, ninguno de los estudios hasta ahora ha reportado si hay un efecto de dosis-respuesta con respecto a la colestasis intrahepática del embarazo. Así que cualquiera de las dos dosis se puede utilizar, 90, 100 o 200, pero como un principio básico de farmacología debemos utilizar la menor dosis posible y más pensando en estos efectos a largo plazo. Tampoco sabemos, por ejemplo, neurodesarrollo. Básicamente en estudios en embarazo único tenemos seguimiento solamente hasta los 2 años de edad. En embarazo múltiple tenemos seguimiento hasta los 6 años de edad y ahora con el grupo de Valencia, con el doctor Serra, justamente vamos a enviar un estudio, vamos a enviar un reporte para publicación donde demostramos que entre los 6 y los 9 años de edad 200 o 400 miligramos de progesterona vaginal comparado con placebo no tiene ningún problema, ningún efecto sobre el neurodesarrollo de los niños. Pero no tenemos tampoco estudios que muestren efecto a largo plazo, por ejemplo, sobre la sexualidad, por ejemplo, en la adolescencia, la etapa adulta, y recordemos que estamos exponiendo a los fetos a dosis de progesterona vaginal desde la semana 16 hasta la 36. Estamos hablando de aproximadamente 20, 15 semanas de exposición y nosotros no hay ningún estudio que a la fecha haya reportado resultados a largo plazo, por ejemplo, sobre sexualidad. Entonces, yo creo que debemos ser muy cautelosos y utilizar la menor dosis posible, hasta ahora 90, 100 miligramos. En cuanto al segundo punto, la segunda pregunta es, no hay ningún estudio, una investigación clínica aleatorizada que haya demostrado que el uso concomitante de progesterona vaginal y cerclaje sea superior al de progesterona sola o al de cerclaje solo en pacientes con antecedente de parto pretérmino espontáneo y un cervix corto. Yo creo lo que tenemos son estudios observacionales. Hay un gran estudio que se publicó ahora en junio en el Journal Rosado del American Journal of Obstetrics and Gynecology, Maternal Fetal Medicine, de precisamente un gran amigo nuestro, el doctor Tolosa. Es un estudio que muestra que para diferentes indicaciones, donde entre ellas está cervix corto, historia, por ejemplo, de 3 o más pérdidas fetales, o un aborto, un parto pretérmino en el tercer trimestre del embarazo, el uso concomitante de progesterona vaginal y cerclaje es superior a progesterona vaginal solo, pero este es un estudio que es un estudio observacional. Entonces, lo que sí hay es en pacientes, por ejemplo, con un cervix corto, en las que se inicia progesterona vaginal, el cervix se acorta en 2 estudios, en uno 15 milímetros, en el otro, cuando se acortaba 10 milímetros, adicionaban cerclaje y estos resultados, se seguía la progesterona vaginal y el cerclaje comparado con progesterona vaginal solo, sin cerclaje, se veía que los resultados eran mejores. Eso quiere decir que los estudios observacionales hasta ahora muestran que deberíamos como esperar si hay empezamos en pacientes con antecedente de parto pretérmino espontáneo básicamente, si hay un acortamiento del cervix pese a el uso de cerclaje solo o al uso de progesterona vaginal solo, se puede adicionar una de las 2 intervenciones previas. Pero esto es evidencia de estudios observacionales. Thank you very much. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta related to this? que tenga que ver? Well, so the next question for Miguel La siguiente pregunta para Miguel like a general es question, but it's important to una know pregunta general. how do you Es decide importante the saber moment cómo decir en el to momento finish the pregnancy? de terminar el We embarazo. already talked that we will define the use of the magnesium sulfate, but Definimos el uso start de when we know that sulfato the de pregnancy is going magnesio. to finish.
Pero But the sabemos question cuándo va here a is, terminar el when do embarazo, we pero la decide pregunta va a ser cuándo the nosotras termination of decidimos the pregnancy? el término del embarazo. No se escucha, Miguel. Perdón, creo que es la misma pregunta que ya habían hecho, que la interpretamos de forma al revés. Que lo que tenemos que hacer es que haya impregnación del sulfato de magnesio para poder decidir después la interrupción de la gestación, obviamente toda vez que las condiciones fetales y maternas nos lo permitan, extender el plazo del uso del sulfato de magnesio. Si es una sospecha de la pérdida del bienestar fetal aguda, obviamente no vamos a esperar. Pero no sé si es la misma pregunta la que estaban haciendo o yo interpreté mal. Esa respuesta me parece que es muy simple porque la definición de la terminación del embarazo se debe dar con relación a las características del bienestar fetal, más que definirlo por un tiempo que sí está relacionado con la primera y la segunda preguntas y primera y segunda respuestas, pero específicamente la definición de la terminación del embarazo es más bien por causas obstétricas, no específicamente tomando en cuenta el inicio o no del sulfato de magnesio. Correcto. Y the last question is for Professor Nicolaides. La última pregunta es para el doctor Nicolaides. This question is Esta more pregunta philosophical, but it's a es question más that filosófica, was pero es una twice pregunta written. que The first is, se based hizo on dos your veces. knowledge, La primera do fue, you con base en consider su that the conocimiento, risk of ¿considera usted que the el calculation riesgo, of the risk of el cálculo preeclampsia del riesgo should de be enough preeclampsia to decrease debe ser the suficiente morbidity para and reducir la morbidity and morbilidad y mortality mortalidad presentations in the world? en el mundo? Yes. Preeclampsia is one of the major La causes of preeclampsia es death una de las causas más for importantes women de and for muerte de babies, and mujeres therefore, y if de you las can have mamás y effective de los bebés. Y si prediction and pudiéramos tener prevention, una it should predicción y una reduce prevención the eficaz, sí se debería mortality poder and reducir morbidity la for both the mortalidad y mothers la and the babies, of morbilidad tanto course. para las mamás y para los bebés, por supuesto. Yes, and here I just want to Y add nada más quisiera yo that agregar the que only point is el único necessary punto to es implement necesario para the implementar screening for preeclampsia. el tamizaje para la It is preeclampsia, ¿verdad? described already. Ya You está have shown us descrito y ya usted nos step by mostró step how to do it. paso a So paso cómo hacerlo. the point is Entonces, do it. el punto I es consider hacerlo. it. There Yo is eso es lo que screening in considero. many Sí hay countries. There's tamizaje en screening in the muchos United States, países, there's screening in el England, there's tamizaje de screening los in Estados Mexico. Unidos, del But the de method of Inglaterra, del screening México, pero el is método de 50 tamizaje va a ser years old and 50, not ya effective. tiene So 50 if you años don't y no want to es screen, eficaz, y si fine. no But queremos if we want to hacer el screen, tamizaje we should está have bien, an pero si lo effective method of screening. queremos hacer debemos tener un buen método de tamizaje. Well, Pues these bien, were all the questions estas fueron we todas had las for today. preguntas que This was teníamos really para hoy y que an tenemos para hoy. amazing Fue panel, and un this was panel an sorprendente, amazing fue meeting. una reunión Thank you so much, sorprendente. Professor Les Nicolaides, agradezco for muchísimo, your profesor company till the end Nicolaides, por and su for compañía hasta showing el us final y por so habernos many things. mostrado tantas Dr. cosas. Agustín Conde, Dr. Doctor Miguel Ruti, Agustín thank you so Conde, much. doctor Miguel And of Ruti, course, thank you to muchísimas FLASOC gracias for a todos. organizing Gracias a these FLASOC por meetings. haber organizado esta reunión. Thank you. Thank you. Gracias. All the best. See you Doctora next. Rosario García, muy Bye-bye. buenos días. Tengan un excelente sábado y nos encontramos el próximo sábado en el nuevo webinar de FLASOC. Saludos. Buenos días. Muchas gracias.